Bienvenidas y bienvenidos a esta formación de tarot egipcio. Y antes de comenzar, les quiero plantear algunas reglas de convivencia virtual. Algunos ya las saben, pero es bueno siempre repetirlas. Los nuevos probablemente van ahora a enterarse. Tenemos un grupo de WhatsApp. El grupo de WhatsApp, ustedes son libres de estar o no. De hecho, si hoy día mismo se quieren eliminar de ahí, no se preocupen, yo voy a estar mandando la información siempre por mail de respaldo. Lo que pasa es que hay gente que me dice, yo no leo mail, y hay otros que me dicen, yo prefiero el WhatsApp. Entonces, eventualmente sé que a veces estamos todos en muchos grupos de WhatsApp y hay gente que ya se abruma, entonces, si alguien no quiere estar con toda confianza, se sale hoy día o cuando se termine el taller como quiera. Y este grupo de WhatsApp es para compartir, digamos, información de la clase, lecturas que ustedes pueden ir haciendo, que a veces la semana surgen y hace más dinámico, digamos, ir un poco entendiendo la combinación de cartas que puede salir dentro de una pregunta, que a veces hoy día en la clase no surge, pero en la semana sí, y eso hace más dinámico el grupo. Por supuesto, ahí pueden mandar preguntas sobre el curso, sobre algún tema, algo que surja. También pueden compartir datos, tips, consultas, de talleres de tarot, de lecturas de tarot o de otros temas, lo que ustedes estén haciendo, si quieren compartir emprendimientos, sus programas, porque yo sé que hay varios aquí hacen live, compartan ahí en el grupo. Es libre de hacerlo, memes también, y lo que siempre les pido es que no compartan cadenas. Llevamos un año invicto en todos los grupos de WhatsApp de clase, así que espero que este año se mantenga lo mismo, porque a veces las cadenas ensucian un poquito y es mucha información, entonces lo ideal es que tratemos de darle una forma de colaboración, pero en ese entorno. Así que eso con el grupo de WhatsApp y tratar de que envíen los mensajes a una hora prudente, o sea, no mandar en una hora tan tardía un mensaje porque hay algunos que no saben silenciar los grupos, entonces para no asustar con esto de la pandemia, que te escriba alguien como muy tarde, puede generar como un poquito de incertidumbre. Entonces, el que pueda y sepa, silencia su grupo de WhatsApp, y el que no, digamos, sugerimos que ojalá no escriban tan tarde para que no se genere eso. Y bueno, tenemos el Zoom donde vamos a hacer la clase. Suele ser que hoy día ya casi todos están manejando bastante bien el Zoom. De todas maneras, si alguien no sabe manejarse, me avisa para yo guiarlo para alguna instrucción que quiera hacer con respecto a la herramienta. Pero en general, les comparto que mientras yo esté hablando de algún contenido, les sugiero que por favor tengan los micrófonos silenciados y cuando quieran, por supuesto, hacer una pregunta, pueden desbloquear su micrófono y hacerla. Hay algunos más tímidos o por un tema de conexión les gusta escribir, escriban, no es problema, yo leo el chat. Eventualmente, si surge una pregunta después, a lo mejor la pueden mandar al mail o la pueden mandar al WhatsApp también. Ahora, por ahí a veces pasa de que alguien está haciendo su consulta, pregunta por el Zoom y otro, digamos, quiere opinar, espere que el compañero habla, que la compañera exprese lo que tenga que expresar para que no se solape mucho los micrófonos y por un tema de respeto al espacio del otro también en sus comentarios. Entonces, esas serían un poquito las reglas de convivencia virtual. Y sin más, ya con ello, para un poco hablar de algo súper como, más bien como del contenido del taller, ustedes saben, la mayoría que yo genero un link para que ustedes puedan descargar la información. Hoy día mismo yo les voy a mandar el mail con la clase grabada, más donde pueden descargar la información. Y aquí ya está todo el material de la clase de hoy y de las próximas clases. Yo me he portado muy bien con ustedes porque a veces el material, uno con todas las cosas que hay que hacer se demora, pero el material ya está. Así que eventualmente aquí en esta carpeta que se llama primera clase, ustedes van a poder acceder al material de hoy, lo que vamos a hablar y lo que vamos a proyectar. Acá hay una carpeta de libros complementarios que pueden ayudarles para el taller. Hay unas tablas de trabajo que en realidad son la cementación de todo el contenido que tienen este tipo de mazos que es bastante como con respecto a los simbolismos. Entonces esto está, digamos, clasificado para que les sea más fácil entenderlo y también les subí dos carpetas de tarot egipcios que ustedes quizás si es que no los tienen o les gustaría tenerlo o porque a veces motivo les gusta imprimir, los puedan imprimir. En este caso ya está arriba la posibilidad de que ustedes puedan descargar el tarot Kier
digamos, a color. También está la versión para pintar. Y le subí un tarot chileno que está inspirado en el Kier de una tarotista famosa chilena que se llama Gloria Landaeta, que es un tarot triangular. Entonces, bien bonito porque les da esta idea como de egipcio a este tema que es, digamos, muy asociado a este símbolo. Entonces, es difícil de conseguir este mazo, entonces ya les escaneé las 22 cartas para que un poco, si les gusta también esta idea, también puedan como un poquito comparar y verlo. Y con los días voy a ir subiendo otros mazos egipcios a esta carpeta que ustedes quisieran a lo mejor ver o comparar, porque le estaba contando a algunos antes de que llegaran todos, que me compré un escáner chiquitito para escanear tarjetas de crédito que usan los hackers, pero yo se me ocurrió que esto podía servir para escanear cartas, por el grosor y por el tamaño, entonces es increíble, porque tú pones la carta y la escanea, pero perfecto en alta y listo, por eso que todo este material para imprimir desde los mazos, yo misma se los escaneé. Yo sé que hay varios que ustedes pueden adquirir, hay un montón de páginas que se pueden sacar, pero de verdad que esto me preocupé de escaneárselo en lo más alto para que si lo imprimen les quede bonito. Entonces, eso sería un poco el material que ya está disponible para eventualmente ustedes lo puedan ir bajando, pero reitero que es un link en donde va a estar abierto, pueden ir bajando la información. Te los voy a colocar acá en el chat por si ya quieren empezar a investigarlo, pero como les digo, en la clase grabada también vamos a colocar el link siempre con el drive para la información, que ustedes la puedan descargar. Y eso me recuerda con respecto a las clases grabadas, que las clases grabadas duran 6 meses. Me pasó algo muy chistoso, de que yo pensaba que nadie veía las clases desfasadas después de 6 meses, y a los 6 meses yo bajé los links y me empezaron a escribir algo que pasaron con las clases. Bueno, me sorprendí gratamente y en este caso les quiero recordar de un principio de que las clases las voy a grabar, las voy a subir un link privado de YouTube, se las voy a enviar para que ustedes la puedan ver, pero pasados 6 meses yo lo bajo el link, ¿no? Para que en el fondo consideren ese tiempo. Estamos, creo que con esto ya he explicado todo lo que les quería contar de antemano con respecto a un poquito las reglas de convivencia virtual y cómo lo vamos a hacer. ¿Alguna duda o inquietud hasta ahora? ¿Estamos bien? Porque ahora sí, todo perfecto, Anita, todo perfecto. Ya, genial, gracias, Caroline. Bueno, porque ahora sí, agárrense, vamos a partir. Entonces, voy a tratar de hablar como más lentito porque sé que a veces hablo muy rápido, pero es harto lo que les quiero contar, entonces quiero que obviamente nos alcance el tiempo bien para esto. Bueno, la clase de hoy en general va a ser más cortita porque es una clase introductoria y quiero como que nos pongamos un poquito de acuerdo qué es lo que vamos a aprender y el contexto en torno a lo que es tarot egipcio. Entonces, a raíz de eso, les tengo que hablar de la historia del tarot egipcio y cómo llegamos, digamos, a lo que hoy día tenemos acceso como tarot egipcio. Y el primer personaje que tenemos que nombrar es Antoine Cour de Gebelin, que es un hombre francés que él escribe un libro muy gordo, tipo enciclopedia, de 9 volúmenes, y en el volumen número 8, en una especie de capítulo muy chiquito, él menciona una teoría que es básicamente que el tarot podría estar asociado a un libro que sería el libro del dios Tot, que es un dios egipcio. Esto es una muy pequeña mención, esto está disponible, ustedes si buscan información, está en francés, en general yo lo que hago como tips es que copio la información en el Google Traductor y así puedo ir viendo como este tipo de material que es muy viejo y a veces en español no está, pero no es tan difícil de traducir además, así que eventualmente si les surge la inquietud, por supuesto, el capítulo se llama sobre el juego del tarot y es el volumen 8 y ahí él habla un poquito de su teoría y describe brevemente las cartas. Esto sería el primer escrito, texto de tarot, porque no hay antes de Kurt Gebelin escrito, porque en el fondo habían muchos mazos de cartas,
pero no escrito, así como un material, como un documento. Esto sería lo primero formalmente escrito, pero en el fondo en cuanto a la descripción de las cartas es muy breve, o sea, no se van a sorprender tampoco mucho con lo que él describe, porque a veces son un par de líneas, por ende no lo aconsejo como un libro como para aprender tarot, pero si les interesa un poquito la historia o el contexto, naturalmente puede ser algo interesante de leer. Y bueno, él propone en este libro que podría venir el tarot de Egipto. Es el primero que postula esta teoría, porque quizás algunas ya han escuchado mucho de que uno de los mitos más comunes y frecuentes asociados al tarot es que venga de Egipto. Entonces, no lo voy a leer todo, lo van a tener disponible para que lo puedan leer después con más tranquilidad esta presentación, pero él dice, si oyésemos decir que en nuestros días aún existe una obra de los antiguos egipcios, uno de los libros escapados de las llamas que devoraron sus soberbias bibliotecas y que contienen la más pura doctrina sobre temas de gran interés, él dice que este libro sería El juego del tarot. Él dice de que este libro se habría quemado en la biblioteca de Alejandría. Es, digamos, una referencia a un libro que habría creado este señor que está acá, el dios Tot, que es un dios lunar, escribano de los dioses, que es un dios bastante querido por todo el panteón egipcio, se relacionaba, digamos, muy bien con todos los dioses, y se dice que él, digamos, habría escrito en esta época un libro, algunos dicen de 22 láminas y otros de 78. Sin embargo, este libro jamás se encontró, no hay papiros que hablen de que Tot realmente tenía un libro de 22 o 78 láminas. Hay papiros que hablan del dios Tot, pero de que él creó el tarot, que tenía un libro con esta cantidad de páginas, eso es falso. Se cree muchas veces al día de hoy que es realidad, porque resulta de que Antoine era un erudito, era una persona adinerada y se codiaba con personas muy importante. Y este mito de que el tarot podría ser de Egipto y asociado al famoso libro de Tot era un mito que ellos trataron de preservar mucho, a tal punto que se decía incluso después que el mismo Jung había tenido en sus manos el libro de Tot. O sea, se empezó a decir que personas muy importantes habían tenido acceso al libro, pero toda esa información es mito, es falso, o sea, no es verdad. Entonces, de ahí viene un poco el primer referente al por qué la gente cree que el tarot viene de Egipto. ¿Y quién le creería? Antoine es otro francés que se conoce como Jean-Baptiste Alieté, que también muchos sabrán que es el primer tarotista. ¿Por qué es el primer tarotista? Porque fue la primera persona en leer tarot quizás como nosotros lo entendemos hoy, porque antes de él no hay registro de que las personas usaran las cartas del tarot como las usamos hoy. Se conoce como el primer tarotista y además él fue el primero en hacer una escuela para tarotistas. Él también fue el primero en diseñar un mazo de autoría completamente con su sello y con su perspectiva de cómo debía ser el tarot basado en el tarot Marsella. Entonces, por eso es un personaje muy importante y además este señor, Jean-Baptiste Alieté, que su nombre de tarotista era Eteila, que era Alieté al revés, él crea el primer libro de tarot. El primer libro de tarot lo desarrolla en 1783, o sea, nosotros podríamos decir de que el primer documento formal tipo libro de tarot, él lo desarrolla. No está la traducción al español, pero si ustedes buscan, generalmente en las bibliotecas francesas está este libro. Es corto, por lo tanto también no es difícil de traducir, pero tampoco lo recomiendo yo para aprender a leer tarot porque la verdad es que Jean-Baptiste Alieté no es muy respetado, digamos, por los eruditos de la época y por gente que posteriormente desarrolló el tarot, porque Jean-Baptiste Alieté inventó muchas cosas, mezcló muchas cosas y no las supo mezclar bien. Incluso él fue el primero en formalmente incorporar astrología a las cartas, pero él no sabía astrología. Entonces son libros muy interesantes, pero no son libros correctos. Entonces, además, él tenía una forma de escritura muy tosca, muy parca, entonces se nota, entonces no era tan buen escritor. Entonces sí le debemos esta idea de
cómo vemos el tarot, escuela de tarot, el que los tarotistas tengamos la posibilidad quizás de inspirarnos y hacer nuestros propios mazos, un montón de cosas importantes, pero en el fondo el contenido no era tan bueno. Ahora, él solo hizo un mazo de tarot, solo uno. Se llama Eteila 1 tradicionalmente, y algunos lo conocen como tarot egipcio. De hecho, acá, si ustedes miran, esta es la caja donde venía el tarot de él y decía tarot egipcio, ¿ya? Existe un tarot Teila 2 y 3, pero esas versiones las hicieron, digamos, sus seguidores, pero él no las hizo en vida. Por lo tanto, quiero transparentar que el único mazo que él hizo fue el Eteila 1, que tenía esta portada. Si ustedes empiezan a mirar, acá yo usé la carta del carro para hacer una comparativa, observarán que ninguna de estas cartas tiene alguna ilustración propiamente egipcia, porque lo irónico que si bien estos son los primeros tarot que proponen esto de el tarot viene de Egipto, no tenían imágenes egipcias. Ahora, otra cosa importante que también les quiero mencionar, de que Antoine, cuando él propone, mira, yo creo que el tarot viene de Egipto y que sería, digamos, este libro perdido, le responde Jean-Baptiste Aliaté con un libro que es el libro de tarot que yo les comentaba, que son maneras de leer las cartas nombradas tarot, es como usa la traducción en español, y prácticamente en el fondo, además en ese libro Jean-Baptiste Aliaté le dice yo te creo, y Jean-Baptiste Aliaté no se sabe mucho de él como persona, se sabe que había sido peluquero, se sabe que se casó, que se separó, no más nada, y él decía canalizar, él decía que él percibía información y él plantea esta teoría, la confirma, él le dice a Jean-Baptiste Aleté, dice, yo confirmo que el tarot viene de Egipto porque yo lo percibí. Entonces, de ahí viene que, por supuesto, se fue generando una idea de que podría ser que el tarot viniera de Egipto, pero ellos tenían pruebas, documentos, no lo tenían. Bueno, sigamos avanzando y les quiero mostrar cómo es el tarot Eteila. Acá está en color, pero antiguamente la primera edición salió en escala de grises, pero así rápidamente esta primera edición, que ustedes miran las cartas, considerado tarot egipcio, porque este es el primer tarot egipcio, no tiene imágenes egipcias. Resulta que para un poco entender esta situación, prácticamente estos dos personajes que decían decir que el tarot venía de Egipto, no tendrían, la verdad, ni siquiera la posibilidad formal de saber esta información, porque Napoleón llega a Egipto en 1798, o sea, años después de que ellos estaban hablando de que el tarot venía de Egipto. ¿Esto qué implica? Que en realidad no había información. Se sabía que existía Egipto, se sabía que existían las pirámides, pero ¿qué implicaba? ¿Qué aparecía ahí? Los mitos, la verdad es que ellos no lo sabían, no tenían, a ver, es muy difícil que puedan haber accedido a esta información porque la egiptomanía, que es el fenómeno que surge a partir de 1798, cuando Napoleón llega a Egipto, surge después de que ellos planteaban estas teorías de asociar este tarot a este país. Ahora, la egiptomanía implicaba un poco como toda teoría de conspiración en esa época, la respuesta era Egipto. O sea, todo lo raro, todo lo extraño, así como hoy día puede ser, no sé, los terraplanistas, en esa época era Egipto. O sea, todo lo extraño, obvio, tiene que venir de ahí. Entonces, por eso había mucha curiosidad, había mucha emoción de cuando Napoleón llega a Egipto, porque en el fondo era una cultura que no se sabía mucho. Y bueno, Napoleón saqueó Egipto. Los que hayan podido visitar Europa observarán que muchos de los objetos que hay en las plazas son saqueos, son objetos que se llevaron, y ahí empezó un poco a aprender un poquito más de la cultura egipcia, y eso nos lleva a 1799, o sea, un año después de que Napoleón pudo entrar a Egipto, se descubre la famosa piedra de Rosetta, y la piedra de Rosetta es como le llaman el Google Traductor, porque con esta piedra se pudo empezar a traducir los jeroglíficos, recién, o sea,
la piedra que ayudó a traducir la información que hoy día sabemos más de Egipto se descubre posterior a estas teorías de estos personajes que decían que el tarot ponía. Entonces es imposible que hayan podido obtener la información antes. Y esta piedra está en el Museo Británico digamos, es la que se usa hasta el día de hoy como referente para traducir lo que estaba en Egipto. Dicho esto, el primer tarot egipcio con imágenes egipcias se conoce como el tarot de la princesa. Acá está la portada, acá digamos hay una carta tipo carro, acá se los muestro con mayor detalle, y acá van a ver que efectivamente los personajes ya sí están vestidos de cómo eventualmente nosotros imaginamos la cultura egipcia. Pero esta imaginación es, para darles un ejemplo, si es que han visto la clásica película de Cleopatra antigua, eh, con estos accesorios hermosos, pero también exagerados y por supuesto muy Hollywood, este mazo va a corresponder a esa estética, la va a exagerar y probablemente no era del todo que se vestían así los personajes, pero era como que ya un poco se sabía lo que se imaginaba. Pero si ustedes quisieran comprar el primer mazo con ilustraciones egipcias como tal, es este, el tarot de la princesa. Y este es el tarot de Lorambert de 1843 y está disponible, de hecho lo venden. Yo tengo acá una réplica, por supuesto, salen réplicas limitadas, por lo tanto estas réplicas después con el tiempo no es fácil de conseguirlas, porque los autorizan los museos, un número de copias y después no dejan más imprimir, pero sí la podrían comprar si es que les interesa, pero este sería formalmente el primer mazo egipcio con imágenes egipcias como tal. Esta teoría que queda en el aire del tarot viene de Egipto, por supuesto, muchos la empezaron a sentir plausible o les gustaba, les acomodaba. Eliphas Levi, él plantea en el 1854 que no estaba tan convencido de que el tarot venga de Egipto, pero sí él empieza a conectar el tarot con la Cábala, que es un movimiento espiritual que viene del judaísmo. Sin embargo, a pesar de no estar muy convencido, él en su libro Dogma y Ritual de Alta Magia, donde habla de tarot, él ilustra, porque esta es una imagen que él dibuja, esta carta que para los que usen el tarot Rider les va a ser muy, muy cercana, porque de hecho Arthur White y Pamela Coleman Smith, que diseñaron ese mazo, se basaron en esta ilustración para hacer su carro. Entonces, si observan, este carro tiene dos esfinges abajo, que es claramente una referencia, digamos, a la cultura egipcia, por eso lo puse acá en la línea del tiempo. Y en esto de seguir avanzando en cómo han ido desarrollándose estos tarot egipcios, llegamos a el tarot de Falconier, que es un tarot muy difícil de encontrar, prácticamente imposible, solamente hay algunas copias para coleccionistas, que también se conoce como tarot adivinatorio. Este es, digamos, un tarot de 1896, así son las ilustraciones, y es muy importante porque de aquí empiezan a surgir, como por así decirlo, las inspiraciones de los tarot egipcios que la mayoría de ustedes tienen, visualmente hablando, porque en el fondo acá tenemos el primer set de cartas donde todas tienen una fuerte inspiración egipcia. Ya aquí hay más trabajo, acá hay más de averiguar el símbolo. Es por esto que es muy importante este tarot de base para partir. Entonces, si se fijan, el anterior era este, o sea, hubo mucho cambio, ¿no? Este claramente tiene influencia europea, es una mezcla de un poco Roma, Grecia, Egipto, pero acá visualmente ya empezamos a familiarizarnos con estas imágenes más estilo egipcios como tal. Así que este sería el primero como que propone esta homologación de imágenes, pero solo para los 22 arcanos mayores. No trabajan o no vienen los menores. Acá solo estamos viendo 22 cartas asociadas a el tarot egipcio. Y después tenemos otro mazo, que yo sé que también muchos de ustedes lo tienen porque me estuvieron comentando, que se conoce como el Saint Germain, que venía en un libro para recortar, que hoy día lo venden pintado, por supuesto, pero que tiene la gracia de incorporar arcanos menores. El Saint Germain fue, digamos, el tarot egipcio que viene a decir, además de los mayores, vamos a sumar los menores. Entonces, esta es, digamos, la visualización
de algunos arcanos menores del tarot Saint Germain. ¿Ya? Que son una idea muy desde lo clásico, inspirada un poco haciendo una memoria rápida a lo que sería el tarot Visconti, el tarot Marsella. Y bueno, sigamos avanzando. Ya tenemos el primer set de cartas 22 visualmente enfocadas en la cultura egipcia. Nos incorporamos, les incorporamos después arcanos menores. ¿Y dónde viene esta idea de los tarot egipcios que tienen tantos símbolos? Porque uno mira y dice, pero tanta cosa, de Papus. Papus es el que le incorpora a su visión de lo que sería un tarot egipcio un montón de elementos como la cábala, como la astrología, como el lenguaje de los magos. Entonces él en 1909 desarrolla su tarot de los bohemios, también conocido como tarot adivinatorio, y acá les traigo un ejemplo de cómo son los 22 arcanos mayores. También los personajes están ilustrados como desde la cultura egipcia, pero fíjense que alrededor hay un montón de contenido que eventualmente él considera importante para leer las cartas. Entonces, ¿qué aporta este mazo? Esto de pongámosle harto como ayuda de memoria o extra para también poder leer el tarot. Los arcanos menores son más sencillos, pero eventualmente también tienen algunos textos alrededor que también sirven para hacer algunas codificaciones y asociaciones a también de qué significa cada carta. Y después volvemos a la tradición, porque en el fondo las ilustraciones de Papus son bastante diferentes a estos otros dos mazos que les he mostrado, a el Tarot Sign, que sí se puede conseguir, o en los Hermanos de la Luz, que es un tarot que incluso hoy día también lo venden ilustrado, que en el fondo, fíjense, acá en el Falconier, acá en el Saint Germain, acá en el Sign, fíjense que el carro es prácticamente el mismo, o sea, en el fondo no ha ido variando la ilustración. En este caso, sí, algunas otras cartas en la interna sí cambian un poco en el Tarot Sign, pero los menores tampoco están muy bien trabajados, siguen siendo bastante sencillos. Pero sí se toma como más licencias este mazo de ir variando algunas otras cartas de los arcanos mayores. Y finalmente vamos a hablar aquí ya en terreno de uno de los tarot más populares egipcios y conocidos y más vendidos hasta el día de hoy, que es el tarot Kier. El tarot Kier, para un poco entender de dónde viene, les quiero contar de que el año pasado pude hablar con la hija del autor en una investigación personal, en una obsesión personal, digamos, por entender bien cómo funcionaba este tarot egipcio. Y esto es producto de que resulta de que encontré a un español que estaba haciendo un ensayo y ganó un premio. Imagínense de dónde viene la colita que saqué para poder llegar a lo que les voy a contar sobre este ensayo. Y él hablaba de un libro que se llama Enciclopedia de Utilidad, asociado a temas que se asocian al cine. Pero él encontró dos ediciones. Él encontró una de 1931 y una de 1947, una con un nombre que era J. de Borrán y otra con Iglesias Janeiro. Y a él le llamó la atención de que era el mismo libro y un distinto nombre, y en cuento corto él descubre de que Iglesias Janeiro, que es el autor, la persona, usaba un seudónimo para firmar algunos de sus libros, que era J. de Berrán. Eso lo lleva a hacer una investigación de encontrar, digamos, a la hija de él y reafirmar de que él había muerto en Argentina, pero que era español, y de hecho le envía la única foto que hay disponible de este momento de Iglesias Janeiro, que es esta, que estamos viendo acá. Resulta de que él corrobora y confirma que el tarot Kier que ustedes tienen en sus manos fue diseñado por Iglesias Janeiro. Ahora, ¿esto por qué es importante? Porque ustedes van a encontrar a lo mejor por ahí información de blogs que dicen que el tarot Kier lo creó un argentino, lo cual es falso,
porque Iglesias Janeiro es español, van a encontrar información de que hay gente que dice que no se sabe quién lo hizo, eso es falso, sí se sabe quién lo hizo, pero la verdad es que la información quedó como muy, por así decirlo, resguardada por Editorial Kier, porque en el fondo Editorial Kier, este es un mazo muy vendido, es su mazo estrella, y no le da las regalías del mazo a la familia de Iglesias Janeiro. Entonces, por eso cuando lo imprime, nunca pone el nombre de Iglesias Janeiro abajo. Pero sí, yo les puedo decir, por la hija, digamos, este investigador, que efectivamente a mí me confirmaron que este mazo lo hace él. Ahora, este mazo, Kier, viene con un libro que se llama Cábala de Predicción, y la primera edición surge en 1947. Esta primera edición yo la tengo, es una edición no es fácil de conseguir porque obviamente son libros muy viejitos, pero al final del libro que escribe Iglesias Canegro, insisto, en 1947, vienen las cartas del tarot Kier para recortar y para imprimir y para pintar. Entonces, ese era el formato en el cual vino por primera vez el tarot Kier. Entonces, aquí, en este libro, en una de las páginas muy chiquito, él dice, aquí voy a pasar a comentar este trabajo mío que voy a desarrollar con las cartas de mi autoría. Entonces, aquí en el libro sale que él está desarrollando este mazo. El único mazo visualmente que se menciona dentro de este libro es el Tarot Rider Wyatt Smith, por lo tanto sabemos por ello que probablemente él sabía algo del Tarot Rider, por ende algo capturó, pero también cuando Teila, que fue el primer tarotista, hizo su primer mazo que no tenía ninguna imagen egipcia, él se basó en el Marsella, por eso se dice que siempre el tarot egipcio tiene bases en el Marsella, pero este les puedo decir que seguramente para las que ven el Rider también incorpora el Rider. Ahora, para no irme por las ramas, porque sé que esto es información histórica, pero me gusta hacer, digamos, la aclaración de quién hizo el mazo, del cual vamos a hablar mayoritariamente, les quiero contar de que esta es la primera edición que venía con las cartas. Eso también se los aclaro porque van a encontrar muchísima información en internet que dice que el tarot Kier viene después y no es así. Algunos dicen que es del 84, algunos dicen que es del 71, pero resulta de que el tarot Kier viene del 1947. Imagínense que tengo el libro para comprobárselo. Después de este libro, que esta es la portada, la tradicional, salió una segunda edición, que es la que la mayoría de la gente tiene, los coleccionistas, que es la de 1955. Cambia la portada, no el contenido, vale decir que van a encontrar el mismo contenido y al fondo van a encontrar las cartas para recortar. Cuando el tarot egipcio de Kier, uno de los más vendidos hasta el día de hoy, que ya sabemos que lo hizo Iglesias Janeiro, se convierte en un formato más accesible, es en el 1971. Esa es la primera edición del tarot en una cajita, con láminas a color. Esa es la primera, pero muchas personas creen que esa es la primera presentación del Kier y ya sabemos que no fue así. Hay otro, porque por ahí también van a encontrar la información que dice que no, que viene del 80, es porque en Estados Unidos se imprime una versión autorizada en 1984, que también muchos coleccionistas tienen, y también hay gente que cree que esta es la primera. La primera es de 1947, la segunda es de 1971 y la tercera es de 1984. Esas son como las fechas claves. Ahora, por supuesto, esta información para leer tarot no nos va a servir de nada, pero si obviamente quieren coleccionar, un poco tener el contexto, aquí ya lo tienen. Ahora, este libro que se llama Cábala de Predicción, vamos a hablar mucho de él, yo ya se lo subí al Drive, vale decir que en este link que les mostré en un principio para descargar información está disponible para que ustedes lo puedan descargar. Es un libro muy críptico, no es fácil de leer, es un libro que hay que decantarlo con el tiempo y de esos libros que seguramente a ustedes les va a pasar, que lo leen una vez y después lo vuelven a leer y como que sienten que eso no lo habían leído y ahora lo entienden o ahora lo conectan. Entonces, desde ya les digo que es un libro, digamos, interesante, pero no es un libro fácil de entender, por lo tanto no se sientan presionados, presionadas de leerlo ya o sentir que tienen que basar todo su proceso de entender este mazo Kier con ese libro. Ahora, si ustedes quieren tenerlo físicamente, por supuesto que este libro sigue estando a la venta.
con el mismo nombre, Cábala de Predicción. Acá tenemos una edición que salió el año 2012 y actualmente esta es la portada, pero es el mismo contenido. A veces las editoriales van cambiando las portadas para renovar, como para un poco generar un frescor para la venta, pero francamente si ustedes quieren tener este libro físicamente lo van a poder tener, porque no es difícil de conseguir, no es a un precio tampoco muy caro, porque Editorial Kier tiene muy buenos precios. Entonces en este caso si eventualmente quisieran tenerlo físicamente también digamos lo podrían comprar. Yo lo que hice fue comprar, digamos, una edición más joven para poder rayarla, porque a mí me gusta mucho como hacer como esto de destacar los libros y marcarlos. El otro como es muy viejito y es primera edición no lo toco, pero en el fondo mi recomendación es que eventualmente a veces este tipo de libros de ediciones más económicas puede ayudarnos a poder hacer esto como de tener el libro y poder como investigarlo más tranquilamente y sin tener el temor de, ay, lo arrugué, se va a perder la hoja. Entonces, este libro, reitero, la información yo ya se la subí para que lo puedan tener y cuando puedan comprarlo, por supuesto, lo podrían comprar. En este libro, en la versión moderna, siguen apareciendo al final las cartas que ustedes pueden recortar y, por supuesto, también usar. Esto de que las cartas vengan dentro de los libros es una tradición en el mundo del tarot. Incluso ese tarot de Papus que yo le mostré con hartos símbolos, ese venía así. Entonces, contando que el tarot de Papus también viene así. Venía el libro y atrás uno recortaba y tenía que pintar las cartas. Esto porque antiguamente no era fácil hacer una caja con cartas, era muy caro. Entonces era más fácil hacer un libro que vinieran impresas las cartas y se recortaban y se armaban los mazos. Entonces, por eso que hay muchos mazos antiguos que venían impresos dentro de sus libros, de sus manuales. El manual oficial del Tarot Kier es este, se los aseguro, lo he leído un montón de veces y sé que es él, pero les digo que no es fácil de decantar. Esto me lleva a contarles que yo en este taller no les voy a recomendar ni un libro más que este, porque hay muchos libros de tarot Kier, pero que yo he conversado con muchos colegas que hacen tarot egipcio que me han dicho que son malísimos, y yo también me he dado cuenta que son malísimos porque tienen muchos errores. Editorial Kier tiene mucho contenido valioso, por supuesto muchos libros interesantes, no quiero, digamos que no compren nada de Kier, pero sí les digo que muchos libros de tarot Kier tienen muchos errores, entonces francamente por eso mismo en esta ocasión les quiero decir que me da un poquito de pudor decirle, miren, lea este libro de Kier egipcio, porque me da la sensación que puede de repente leer algo que no es. Entonces, en ese sentido, por eso que al menos sí este libro, por ser como el base para el tarot Kier, se los recomiendo. Bueno, acá les traigo un comparativo rápido de cómo fue variando la carta del carro. Fíjense que este es el Tarot Kier, digamos, el que vamos a tener como base para poder hacer las clases. También vamos a hablar de los otros tarot egipcios, no se preocupen si tienen otro, pero quiero que vean que, por ejemplo, la carta del carro no ha cambiado desde el año 1896. Por lo tanto, eventualmente, desde un punto de vista, el Tarot Kier, los arcanos mayores se basan, digamos, en estos otros mazos que ya les conté. Sin embargo, ¿cuál es el extra del Tarot Kier? Los arcanos menores. Esto también les quiero comentar que el Tarot Kier es el primer tarot egipcio en ilustrar los arcanos menores, por eso yo les decía que efectivamente él se tiene que haber inspirado en el tarot Rider Waite Smith, porque el tarot Rider Waite Smith fue el primero en ilustrar los arcanos menores desde una perspectiva como para poder hacer más visual el mazo. Entonces, la gracia del Tarot Kier, porque siempre le estaba dando un tip de cuál fue la variación, acá que los arcanos menores es que son los primeros en ilustrarse completamente y eso es de la casa de Kier. O sea, los arcanos menores no lo van a pillar antes en otros mazos. Puede ser que surjan mazos después inspirados en el Kier que tengan las mismas ilustraciones de los arcanos menores, pero los arcanos menores fue un gusto que se permitió Iglesias Canegro desarrollar personalmente. Ahora, como ya vimos que el Kier, por supuesto, está basado en estos tarot que yo les he mostrado, también hay mazos basados en el Kier. Uno de ellos, el más famoso, me parece, es el de Margarita Arnal, que surge en 1980. O sea, bastante después. Y es un tarot, digamos que visualmente se parece mucho al Kier, pero sacó algunos símbolos como para hacerlo más sencillo, porque a veces abruma tener tantos símbolos tan como diferentes. Entonces, Margarita Arnal logra captar, digamos, la esencia de lo que es la carta, pero trata de eliminar algunos símbolos, pero los aspectos como astrológicos o los nombres son bastante parecidos. Margarita Arnal, ella ha planteado de que ella logra desarrollar su mazo, eso está en los videos, ella lo ha publicado, en un escrito papiro que habría encontrado en el
Museo Hermitage de Rusia. Ella dice que ella consiguió este texto y que ella empezó a traducirlo y en la traducción le aparecieron estas cartas. Una a una, que ella literalmente lo que ella fue, leyó el libro y dice que le dieron una autorización especial porque no estaba en la publicación como normal este papiro, que ella descubrió y empezó en base a ese papiro a hacer las cartas. Sin embargo, con mucho respeto, lo más probable, a lo mejor sí, no me conta que no, pero la verdad es que este escrito no existe en el Hermitage. Eh, Pasa de que las cartas ella las basó en lo que sería el tarot Kier, o sea, el tarot como más cercano, por así decirlo, al Kier, ilustrando los arcanos menores, comparando las asociaciones astrológicas, por supuesto, es el de Margarita Arnal. Sin embargo, ya en las próximas clases yo les voy a comentar por qué no puede ser factible que ella haya copiado, porque si lo copió tendría que haberlo copiado mal, porque el tarot Kier tiene errores que literalmente ella copió, y si efectivamente ella hubiera visto el texto, hubiera dicho, no, esto no está bien, por lo tanto lo voy a copiar de otra forma. En Chile hay un tarot que es el tarot de Gloria Landaeta, que es una tarotista chilena de estas tarotistas antiguas, de la vieja escuela, que acá ella no está mucho en las redes sociales porque ella no es, digamos, de una generación mayor, pero ella es muy respetada en el mundo del tarot y ella desarrolla aparentemente, porque no he podido corroborarlo, en el año 2007, por eso les puse acá un signo de interrogación, un tarot que se llama tarot de autolectura, que es muy bonito porque es triangular y está basado 100% en el Kier. La astrología abajo es más fácil porque ella le coloca el nombre, no solamente el símbolo, entonces visualmente es más fácil como para reconocer el símbolo, y además, como lo hacían las gitanas, que leían el tarot al costado de la carta, escribe las descripciones de lo que significa la carta para hacerlo más fácil, ¿no? Más dinámico, ¿no? Por supuesto, un formato muy lindo porque es triangular y hay muy pocos mazos triangulares. Para los que coleccionen tarot, siempre cuando compran un tarot de alguna forma rara, eso seguramente con el tiempo va a aumentar mucho su precio, porque en el fondo también en una editorial es muy caro hacer cosas con un formato que sea diferente a un círculo, a un rectángulo. Entonces, en este caso, suele ser que este tipo de mazos después con el tiempo alcanzan un precio muy elevado. En este caso, este tarot de Gloria Landaeta, ella básicamente se basa en el Kier, solo cambia dos cartas en los arcanos mayores en cuanto a la asociación astrológica, pero la simbología en general es la misma, y ya se lo subí al drive por si les gusta para que lo puedan mirar ahí con mayor extensión los arcanos mayores. Y hace poco, a través de la Carolina Emperador, que está ahí en Estados Unidos, que la saludé en un principio, me enteré de este mazo que se llama el Eternal Tarot, que está basado también en el Kier y que respeta íntegramente también toda la simbología del Kier. Por supuesto, las ilustraciones son un poquito más modernas, son egipcias, pero es un mazo que es más fácil de obtener y a muy buen precio. De hecho, yo ya lo encargué, estoy esperando que me llegue y ahí les daré mis comentarios. También lo pasaré por el escáner para que lo puedan tener. Pero en este caso, ya les digo que eventualmente, si a ustedes les está costando encontrar el Kier o quieren como un mazo lo más similar a el Kier, este está a buen precio y está, yo lo estuve mirando y está muy bueno como reemplazo de Ulquier o el de Margarita Arnal, que eventualmente quisieran tener un mazo similar al Kier. Tarot Kier está agotado en la misma editorial Kier, algo les comenté yo a algunos que va a estar a partir de abril, me dijeron, o sea, pronto, la editorial, pero como cerrar la frontera en Argentina, no sé cómo lo van a hacer, pero eventualmente en algún momento podrá estar. El editorial Kier se vende a un precio muy económico. La verdad es que el tarot Kier en sí, lo bueno que tiene, comparado a otros mazos, que se vende a un precio muy bueno, pero por supuesto cuando tú estás allá sale a un precio excelente, ahí tendrían que sumarle donde estén ustedes los costos de envío. Pero en general, si es que no lo quieren o les está haciendo muy complicado, el Eternal Tarot, yo vi que lo están vendiendo todas las páginas como tradicionales y está muy bueno. Con esto les quiero comentar que con Edison me enteré que existe una editorial en Colombia que tiene la autorización para hacer el tarot Kier y que también allí hacen el tarot Kier oficial.
llega a Chile, incluso en la actualidad hay muchas copias del Tarot Kier que son, digamos, alternativas o piratas, que siempre si ustedes tienen un tarot que alternativo o pirata es una opción personal, pero eso influye en una lectura de tarot jamás. O sea, ustedes podrían imprimir las cartas en su impresora y revolverlas y van a leer igual, ¿no? No es que haya un duende mágico en las editoriales colocando un polvo que activa las cartas, porque hay gente que me dice, no, es que si no es salido de la editorial, no, o sea, ustedes pueden, por supuesto, pintar sus cartas, imprimirlas y eso va a funcionar. Por supuesto, a mí me gusta tener siempre como por un tema como de colección, primera edición y ojalá editorial, pero están las alternativas, o sea, pueden comprar un Kier alternativo. Algunos me dijeron que tenían mazos de tarot egipcio que no tienen toda esta simbología que estoy mostrando, y eso no se preocupen, también lo que vamos a aplicar clase a clase se puede usar, porque en el fondo incluso hay gente que enseña el Kier de una manera tal de solo enseñar lo que aparece en el centro y no enseñan los demás contenidos. Por lo tanto, el centro se entiende como lo global, el concepto, que se aplica a todos los mazos egipcios, incluso si no siguen esta misma línea de dibujo, porque ya vimos que muchos varían. Ahora, yo por ejemplo les quería mostrar este mazo, que es muy fácil de conseguir a un precio muy económico. Suele ser que acá en Chile lo venden a veces, por ejemplo, en la playa, en la feria, cuando se podía ir, en las ferias artesanales, lo venden. Es muy común encontrar este mazo, porque en Chile llegan muchos mazos alternativos, pirata, de Perú. En general, si ustedes quieren saber cómo descubrir si un mazo es pirata o no, no van a pillar la editorial en ninguna parte. O sea, este mazo a mí me lo regaló mi mamá hace muchos años y no van a encontrar la editorial. Y en el libro tampoco aparece la editorial. Vienen siempre incluso hasta con un libro, pero hay una versión, digamos, original. Esta no lo es, le estoy confesando eso, porque me la regalaron. Y por ejemplo, este tiene imágenes más sencillas, están inspirados en Marsella 100%. Eventualmente aquí no van a tener todos estos símbolos extra que estamos viendo, y perfectamente si ustedes tienen este, que es muy típico que muchos tengan este, lo pueden usar. Yo también tengo otros tarot egipcios, porque a mí me gusta la cultura egipcia, que por supuesto tampoco tienen este tipo de simbología y que los uso igual en cuanto a los conceptos que uso en el Kier. Por ejemplo, tengo este de una artista norteamericana, que es muy bonito porque es como grande, y obviamente no incluye la astrología o los símbolos que estamos viendo de estos otros tipos de mazos, pero los conceptos de fondo se ocupan igual. Así que eso también les quiero comentar, porque sé que algunas no tienen tarot con tantos símbolos. ¿Dudas o comentarios hasta aquí? Sobre mi tarot egipcio sirve o no. Sirve, ya lo estoy contestando. Cuéntame, ¿quién me quiere hablar? Yo. Cuéntame. Anita, me llamó mucho la atención el tarot Sign. Sí. Existe, el dibujo es precioso. De hecho, lo que les puedo hacer es que yo tengo en PDF el libro con el contenido del Sein y con las imágenes, entonces ustedes lo pueden imprimir. Tengo el PDF. En serio, ya, bacán. Así podrían ustedes mejorar la visual, ir analizando cada carta. Sí, lo tengo en un formato PDF y ahí ustedes lo podrían buscar. Efectivamente el Sein, a ver, déjame buscar acá para ver la imagen. Este es el San Jordan. Creo que ya lo pasaste. Sí, lo pasé. Pasé, acá está este. Maravilloso. Sí, este tengo el PDF, pero este también lo venden, pero lo venden ilustrado, pero no es lo mismo. ¿Saben qué me pasa con este tipo de tarot? Que siento yo que a veces cuando lo venden ilustrado, por supuesto hay alguien que tomó la decisión de pintarlo, y no necesariamente respetando un poco quizás la esencia del mazo. Entonces yo lo tengo pintado, pero no me gusta tanto como viene pintado, me gusta más así. Así que igual, por de todas maneras, si lo quieres ver, Fen, yo te voy a todos también a subir el archivo de este mazo. Gracias, Anita. ¿Sí?
Buenísimo. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Porque esto es como un poquito el contexto de donde venían los tarot egipcios, y yo creo que ya a todos nos quedó claro que el tarot no viene de Egipto. Bueno, por supuesto, en este mundo del tarot hay gente que percibe, que siente, y eso a mí me encanta, y yo siento que es súper profundo e importante, pero ante los historiadores ese tipo de percepciones no tiene una validez, por lo tanto, en ningún libro serio de historia de tarot va a decir que viene de Egipto. Yo sé y he estado, digamos, con gente que me dice, no, si viene de Egipto, a tal punto que incluso a veces en internet hay unas imágenes donde aparecen cartas del tarot como en algunas paredes antiguas, y esas son photoshopeadas, son falsas, les advierto. Yo estuve en Egipto, siempre lo recalco porque yo siempre, cuando he podido, mis vacaciones les he enfocado a lugares donde quiero hacer investigaciones asociadas al tarot específicamente. Y lo que me decían los egiptólogos, que ellos no tendrían problema en decirlo, pero no es, o sea, no hay pruebas. Incluso mucha gente sostiene de que las mismas pirámides, digamos las de Keops, las clásicas, están impresas las cartas, y eso es completamente falso, porque las pirámides adentro no hay nada. Porque las pirámides, cuando Napoleón llegó, estaban sumamente saqueadas, y lo único que encontraron es una figura pequeña del rey Keops, y por eso que se conocen como las pirámides de Keops, pero no están labradas. Hay que entender de que todas las imágenes visuales muy lindas que de repente surgen de la cultura egipcia vienen generalmente del Valle de los Reyes, que está, digamos, en Luxor, no en Cairo. Entonces, en ese caso, es muy difícil, existe mucho mito acá, hay gente que lo asevera, yo incluso lo he visto en televisión, una vez a nuestra querida Ángeles Lazo, que es una tarotista muy querida acá en Chile, me acuerdo que la presentan, y el canal estatal de acá coloca una presentación súper linda y decía, porque el tarot viene de Egipto. Entonces lo van a ver en la televisión, lo van a ver en un montón de partes, y uno dice, bueno, si aparece en televisión, si aparece en los blogs, ¿por qué no? Les digo, pruebas históricas no existen. Quizás no descarto, quizás en el día de mañana, si encuentra el famoso libro de Tot, ¿por qué no? Lo podemos cambiar, estamos receptivos a eso. Pero en concreto, esto de que viene de Egipto surgió de estos franceses, lo fueron replicando, y es por eso que hoy día tenemos mazos egipcios, así que creo que con eso ya estamos sumamente claros de dónde viene el origen de este tipo de mazo. ¿Estamos? Nita, Alina. una consulta. Yo tengo el de Saint Germain y también tiene una simbología que no sé si es muy distinta a la de Kier, porque también trae como estos símbolos a los lados y abajo. Bueno, algo que les quiero contar del Saint Germain, tiene muchos símbolos acá arriba, ¿cierto? Tiene muchos jeroglíficos, es decoración, no dice nada. Hay gente que los tradujo y ni siquiera forman una vocal. No, es decoración, estaba bonito, lo puse ahí y me pareció que se veía súper como interesante, ¿no? Complementaba el diseño de la carta, pero ahí no dice nada. Entonces, no te preocupes que lo de arriba es decoración, no dice ni una palabra, no, ni siquiera una consonante, no sé, es fuerte, pero de verdad que lo de acá arriba es netamente decoración. O sea, yo lo decía por los otros símbolos, Sí, por claro, los astrológicos y el de abajo. los astrológicos cambian un poco, pero como ya me habías comentado, y yo sé que muchos tienen este mazo, las próximas semanas yo voy a ir proyectando el paralelo, entonces vamos a ir hablando de los aspectos astrológicos del Saint Germain, que varía un poquito con los del Kier, pero sí, efectivamente los aspectos astrológicos varían. Pero generalmente el concepto base, no, de la carta no varía. Gracias. Bueno, va a pasar que en esto, como ya entendimos, de que se empezaron a diseñar mazos de tarot egipcio, pero ni siquiera se sabía de la cultura, por eso que pasa que los tarot egipcios tienen muchos errores. Y yo sé que no es fácil asumirlo porque uno le toma cariño a los tarot, entonces a mí me ha pasado también personalmente con gente que en el fondo diseña mazos egipcios o que les gusta, digamos, esta línea de mazos egipcios, como obviamente sentirse un poco incómodos con esta verdad de que en realidad los tarot egipcios tienen muchos errores y muchos símbolos que no son egipcios, y potencialmente también conceptos que en el fondo no son los que se querían plasmar ahí, pero que el autor sintió que podían ser eventualmente desde su, digamos, inocencia e inspiración.
¿ya? Estos errores que tiene el Tarot Kier, porque el Tarot Kier tiene errores, los vamos a revisar clase a clase, yo se los voy a mostrar, son muchos. Y por eso que les comentaba que es difícil para mí recomendarles un libro de Tarot Kier, porque en el fondo no he visto la corrección. Solamente yo he visto las correcciones de los tarot egipcios en una persona, que es Charlie Ripoli, que también lo pueden encontrar en las redes como Café Tarot Argentino. Él es súper serio en su investigación de tarot egipcio. Yo lo conocía a él precisamente por eso, porque fue el único que yo encontré investigando de que realmente se había dado cuenta de que había muchas cosas que no estaban bien, así que eventualmente si después quieren verlo, seguirlo, estudiarlo, también él les va a dar una visión de tarot egipcio muy correcta. Lo que pasa es que me acabo de dar cuenta que mi tarot está hecho en Perú, efectivamente. Y quiero saber cuántas cartas debería tener, como para saber si es que está bien o no, por lo menos la 78 cantidad de cartas. 78 cartas. Ya, Pero gracias. ese que tú tienes, que me mostraste, viene bien, ¿ah? Porque yo tengo amigas que lo tienen y viene bien. Digamos, no te vas a encontrar con algo así de Ay, no ya. era lo que era, no. Está bien copiado, está bien copiado. Ya, gracias. Sí, llegan muchos libros y también, digamos, mazos de Perú, porque acá en Chile, por ejemplo, para los que no estén, les queremos contar de que hacer material gráfico es muy caro comparado con otros países. De hecho, yo estudié diseño gráfico y yo tengo muchos colegas y amigos que mandan imprimir, a veces a España, porque sale más económico imprimir allá y después traer para Chile. Imagínense Argentina, ¿para qué decir? Es un país donde se pueden imprimir muchas cosas a muy buen costo, Perú también. Entonces, por eso que llegan muchas cosas de afuera, porque acá imprimir es muy caro. Entonces, ahí quizás la FEM sabrá que ha tenido que ahí diseñar y todo. No es fácil acá, de verdad, que es muy, por eso yo les decía que es un orgullo para mí tener a la FEM acá, de que ella hace mazos porque no es fácil. La Fabiola hace poco sacó también un mazo con alguien por ahí, entonces, de verdad que acá en Chile, todo país hacer un mazo es un acto heroico, pero en este caso, de verdad que les digo que acá en Chile es muy difícil porque la mano de obra, porque el material es caro. Bueno, dicho esto, ahora sí quiero que entremos un poquito a hablar ya más del mazo, a introducirnos un poco en esta idea de cómo funciona este tipo de mazo. ¿Ya? Iglesias Canegro, en este libro que ya ustedes van a poder leer si es que quieren leerlo, hace una, digamos, apasionada defensa de la predicción. Que esto es un tema hoy día muy polémico, porque en el fondo hoy día existen distintas escuelas de tarot, distintas formas de leer tarot, y hoy día una de las formas de tarot que más se está usando es el psicotarot, el tarot evolutivo, el tarot terapéutico, llega mejor, aporta bastante más, o sea, realmente hoy día... ¿Para qué nos hacemos los lesos? Y la verdad es que la mayoría de la gente está enganchando más con el tarot, digamos, desde esa línea. Pero el tarot que inventó, digamos, Eteila, ¿no? El primer tarotista, era predictivo, no, derechamente. ¿Ya? Era predictivo y Iglesias Canegro, su libro se llama Cábala de Predicción, o sea, el título ya nos dice algo. Entonces, el mazo de él surge desde una finalidad predictiva. Y es más, yo algo les estuve adelantando en esta historia del tarot egipcio, que varios de esos mazos se llamaban tarot adivinatorio. Tarot adivinatorio de los bohemios, tarot adivinatorio el de Falconier, o sea, tenían ese título. Entonces, él hace, digamos, una defensa y con María del Mar, que digamos es la directora de los congresos de tarot, ella muchas veces en sus charlas, ella dice que es muy importante agradecer el origen del tarot, porque en el fondo si nos vamos al extremo de no, nada de la predicción, también estaríamos rechazando, digamos, el origen de lo que nos lleva hoy día a poder quizás estar todos conectados con esta herramienta. Entonces, quiero destacar algunas cosas que él dice en este libro, y él plantea que en el fondo el ser humano realmente siempre tiene la necesidad natural de predecir. O sea, todos los días el ser humano predice. Él dice, es como, está en nuestra sangre, es orgánico. Nosotros tomamos decisiones a través de predicciones todos los días. Y él da ejemplos. Y él, por ejemplo, él dice, un padre, cuando va a tomar una decisión con respecto a su hijo, o a sugerir que va a estudiar, o este hijo quiere estudiar algo, ¿qué te dice? Pero es que después no vas a tener trabajo en eso.
Entonces, o elige esta carrera porque podría ser que esta carrera te dé mejor futuro. Entonces, a veces en situaciones muy profundas o en situaciones muy cotidianas, nosotros tendemos a querer predecir. De hecho, hay muchas carreras que predicen. Por ejemplo, él plantea las personas que hacen, por ejemplo, los economistas. Los economistas siempre te dicen, ustedes lo van a ver en los noticieros, en los periódicos, ¿no? Se prevé que va a subir, que va a bajar 5 puntos, no, eran 10, no, nos faltó, era 1. Estimamos, los médicos, en la pandemia hemos notado cuántas, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, estimamos que esto va a pasar, no pasó, van a llegar las vacunas, no, podría ser, es que después de 3 meses, no, eran 2, entonces todas las instituciones formales tienden a hacer proyecciones, a hacer futurología, a tender como a predecir. El tema está en que cuando hay personas que se conectan con ello un poco más, desde quizás la vereda del tarot o otras mancias, se las juzga más. Porque en el fondo ustedes van a ver todos los días, en alguna instancia, sobre todo en esta pandemia, algún ingeniero, algún médico decir algo que no se cumplió. Y no vemos a las demás gente diciendo, pero no se te cumplió tan exacto como tú habías dicho. Pero en general, a quien más se persigue es, digamos, al brujo, a la bruja, al mago, eventualmente porque en el fondo también la sociedad tiende como a mirar en menos ese tipo de tendencia. ¿Ok? Entonces él la defiende y él dice que es natural. Incluso él plantea que por ahí, por ejemplo, una araña de repente reafirma su telar cuando llueve, porque prevé que eventualmente la lluvia podría echar a perder su tejido. Entonces estima la araña, un insecto, que tiene que tener un cierto cuidado eventual para algo, y a lo mejor no llovió tanto, a lo mejor la lluvia no va a pasar a llevar, digamos, su trabajo, pero por si acaso, eventualmente hace ese ejercicio. Entonces, eso es lo que muchas veces pasa con las personas que llegan a uno, al consultante, ¿no? Que viene a plantear, mira, tengo estas opciones de estudio, estas opciones de trabajo, estas opciones de persona, estas opciones de compra. Entonces, de cierta manera, con mucho respeto, con mucho cuidado, naturalmente, con todas las herramientas que yo sé que aquí varios manejan, se hace una tendencia o se dan herramientas a través del consejo, mensaje que dice el tarot, para quizás ir viendo dentro de esas opciones. Pero siéntanse orgullosos y orgullosas de ser normales, porque en el fondo es normal y es natural en el ser humano tomar determinaciones potenciales en base a algo. Incluso, por ejemplo, nosotros cuando tomamos vacaciones, miramos el mejor calendario del clima, ¿no? No voy a ir a un lugar que en el fondo está en tormenta, voy a tratar de ir en el verano, voy a tratar de tomar decisiones eventuales de cosas que podrían pasar para tratar de, obviamente, en mi experiencia, vivirla mejor. Entonces, de eso va él desarrollando mucho, la verdad es que son varias páginas que él habla de esto. Él hasta plantea de que hasta los partidos políticos todo el tiempo están haciendo predicciones. ¿Se acuerdan en las elecciones de Donald Trump? No, va a ganar Hillary, tenemos las encuestas, no ganó Hillary, ya saben lo que pasó. Entonces, de cierta manera, esto de la predicción es natural en nosotros, por lo tanto, no la demonicemos, no nos pongamos así tan graves. Creo que sería la reflexión que me gustaría rescatar de él. Por supuesto, si les interesó eso, él lo habla bastante en los primeros capítulos del libro. Y bueno, él en uno de estos capítulos dice, existe una ciencia de las anticipaciones, y esta ciencia de las anticipaciones él la va a asociar al tarot, ¿no? Entonces, él dice que por supuesto existe en la cultura ancestral, digamos, siempre algún instrumento para poder, obviamente, acceder a una tendencia, y él por eso invita a que nosotros veamos la predicción como una necesidad natural, como una condición del alma para perseguir los bienes que anhela, y así quizás de quererlos, anhelarlos, quizás tener la mayor seguridad para poder alcanzarlo. Eso sería un poquito lo que él va planteando ahí. Y bueno, de cierta manera, hoy día el tarot puede ser una de esas herramientas,
Y como ya les adelanté, muchos de estos tarot que ya les mostré en la parte histórica, dice adivinatorio en su portada, en su caja. Entonces, es ahí que por eso siempre en el mundo del tarot, porque esto es un multiverso y hay distintas escuelas de tarot, distintas formas de ver el tarot, se dice que el tarot egipcio es predictivo. ¿Ok? Si a ustedes no les gusta la predicción, no se asusten, obviamente sean, como siempre les digo, los tarotistas que quieran ser, yo les voy a dar el contenido para que ustedes vayan viendo si lo llevan a lo evolutivo, a lo terapéutico, a lo predictivo, ustedes lo deciden. En este caso, sí les quiero contar que todo esto nos da una forma para así decir de que hay una usual tendencia a decir que suele ser quien lee tarot egipcio o hace tarot egipcio, hace más una especie de tendencia o predicción. De ahí viene. Ahora, como se generó en este multiverso esta idea de que el tarot egipcio era para predecir, yo les traigo acá un cuestionamiento, que es el siguiente. Y acá me anoté varias historias que les quiero contar desde mi experiencia personal con respecto a esto. Y una vez hice un taller de tarot de 8 que se usa mucho con una finalidad terapéutica, ¿ya? Y mi maestra, la Camila Muñoz, ella me dice, ¿y qué tarot ves tú? Y yo le dije, a mí me encanta el tarot Rider. Y me dijo, ah, tú haces tarot predictivo. Y le dije, no, la verdad es que yo hago una tendencia, hago evolutiva, voy haciendo mezclas. Me dice, no, es que yo encuentro que el tarot Rider entrega mucha información. Entonces yo prefiero el 8 porque es, para mí, ese es un tarot más como terapéutico. Entonces ella tenía una perspectiva de que el tarot Rider era predictivo. Congreso de Tarot, Barcelona, número 8, se presenta Yoko, una mexicana experta en distintas mancias, y ella dice, a mí el tarot de Rider no me entrega tanta información, entonces yo le echo sobre, digamos, el tarot unos charts, que son una figurita, y con eso yo hago una predicción. O sea, para ella el tarot Rider no era predictivo, pero sí, cuando le agregaba un extra, le daba una cierta tendencia o una predicción. Tomo yo este taller con Charlie Ripoll, el argentino que a mí me encanta, que se lo súper recomiendo, tarot egipcio, y él me dice, yo hago tarot egipcio psicotarot, yo hago tarot egipcio evolutivo, yo no hago tarot egipcio predictivo. Entonces, él me dice, yo ocupo el tarot como quiero. Entonces, él no lo ocupa para predecir. Y después, resulta, último congreso de tarot, estaba presente en la parrilla Bet Brahman, que es una eminencia, él es español, pero vive en Brasil hace muchos años, en tarot terapéutico. Él fue de los primeros en escribir libros de tarot terapéutico en español, y él dice, el único tarot para mí, para hacer terapia terapéutico, es el tarot de Todd de Crowley. Y él plantea que los tarot que vienen de antes no, porque tienen como una predisposición visual que a él no le acomoda para hacer tarot terapéutico. Y yo tengo 3 casos cercanos de amigos que sienten que el tarot de Crowley es demoníaco. Entonces, ¿qué quiero decirles con esta historia? Usen los tarot como a ustedes les acomode. Porque en el fondo yo conozco gente que usa el tarot egipcio para hacer psicotarot y tarot evolutivo. No se preocupen, úsenlo. Si ustedes quieren otro tipo de tarot, perfecto, pero conéctense con el tarot, pero en el fondo todos les van a contar una historia. No, es que este es el predictivo, no, es que este es el terapéutico, este es el que... Todos tienen una perspectiva de cómo entender su tarot. Lo importante es que ustedes se sientan cómodas o cómodos con leer las cartas y con su mazo. Entonces la Fran plantea que ella ama a todos los tarot. Sí, bueno, entonces, claro, la Carolina nos relata que Yoko también usa Lenormand, porque ella siente que Lenormand también le entrega más información. De hecho, yo me he leído Lenormand con Yoko. Es muy lindo esa forma de entender esa mancia. Entonces, les quiero contar de que si ustedes quieren hacer tarot predictivo con las piedras, hacer tarot evolutivo con este, o sea, es la decisión de ustedes. No es que el mazo los mande a ustedes. Ahora, por supuesto, hay gente que me dice, no, es que yo siento que con este mazo me conecto más con el otro, está muy bien. Y esto a mí me basta. Pero en el fondo no caigan a veces como en este juego de, no, es que este mazo es para esto y este mazo es para otro, porque en el fondo cada uno lo decide, pero no se lo impongan a otro, no se sientan con una imposición también. ¿Dudas o comentarios sobre esto? ¿Estamos claros? Ok. ¿Qué más podemos seguir viendo por acá? Ahora sí que ya vamos a adentrarnos un poquito a la estructura de lo que son este tipo de mazos. Y lo primero que hay que saber es de que el tarot egipcio de Kier tiene un marco que está inspirado en la palabra cartucho, que viene de circuncidar.
en Egipto. Entonces, supuestamente ese marco donde va la información es un cartucho, y por eso que si se fijan, el tarot de Kier tiene, digamos, esta estructura, al igual que este que yo le recomendé, que compró la Carolina Emperador, que se llama cartucho. Esa estructura se llama cartucho en español, ¿ya? Y dentro de esta estructura solía ser que ahí estaba la escritura jeroglífica, y ahí hay una representación esquemática, digamos, y ahí está la información. Entonces, ese marco sería cartucho, ese es el marco, la estructura, eso antes que nada. Después, suele ser que este tipo de mazo tiene la tradición de dividirse en plano, ¿ya? Esto yo sé que varios lo han visto, y es una información que no solamente está en el libro de Janeiro, sino incluso disponible en varios libros, así que creo que no va a ser tan novedosa. Pero de todas maneras es importante, como estamos partiendo de cero, entender de que esta tradición de mazo se divide en 3 planos. El primer plano se denomina superior, el segundo plano central, el tercer plano inferior. Entonces, este es el primer plano, este es el segundo plano y este es el tercer plano. Generalmente, la mayoría de la gente lee con el segundo plano. Vale decir que no crean que la mayoría de la gente que lee tarot egipcio contempla la información extra que aparece en el primero y en el último plano. Hay gente que la incorpora, hay gente que no. Por lo tanto, si ustedes nunca se sienten conectados, conectadas con la información del primero y tercer plano, bueno, no lo usen. Pero en general, esto es como lo básico que podríamos extrapolar a todas las variantes de sus mazos egipcios que ustedes puedan tener. ¿Ok? Ahora, el primer plano es el plano de la divinidad. Supuestamente acá suele ser que en ese tipo de mazos van los dioses o representaciones, símbolos o figuras asociadas a los dioses. Acá también va a haber hartos símbolos que no es egipcio, pero eventualmente supuestamente es el plano como de las vidas pasadas, el plano, digamos, de lo divino, el cielo, como lo quieran llamar, el plano espiritual. Entonces, muchas veces en este tipo de mazos, si usted lee lo que está acá arriba, puede ser el mensaje de los dioses, de los maestros ascendidos, puede ser algo que viene de otra vida, y por eso obviamente lo que está sucediendo en la parte central. Así que entiendan que esta es como la información, digamos, extra divina, interesante verlo así. En la parte central de este tipo de mazo, o en lo general, siempre va a aparecer tradicionalmente un humano. Muchos le llaman el plano mental, y aquí yo sé que esto hace ruido, porque dicen, pero ¿por qué no el plano mental, el de arriba, que es más fácil, ¿no? Como que uno me imagina mente arriba. No, porque en el fondo acá entiéndase como el plano mental materializado. Sé que la palabra hace ruido, pero sí lo describe Janeiro, pero que entiendan que él quiso decir ahí como algo que se va a procesar, algo que ya está en vías de desarrollo. Y este es el plano de la manifestación o de la vida actual, del presente. Entonces podemos tener vida pasada, en el ayer, en el otro plano paralelo, como quieren llamarle, y acá tenemos el plano actual, en el hoy, el presente. Todo lo que está pasando acá es en el hoy. Y después tenemos este otro plano, el inferior, que se le llama físico, y acá de nuevo confunde la palabra físico, porque uno diría, ¿por qué el plano central no se llama físico? En el rigor, si yo les digo, debería llamarse así, pero en el fondo así es como lo describen estos libros, pero habla un poco de algo que podría eventualmente pasar en la otra vida, es como algo que ya se está arraigando a tal punto que puede pasar. Lo pueden ver el tercer plano como lo que viene, o sea, como que no necesitarían sacar otra carta, porque lo que viene está ahí, y si no, puede ser lo que eventualmente, si tú no trabajas como en esta vida, podría materializarse efecto colateral, positivo o negativo, en la próxima. Eso podría entenderse acá abajo. Por lo mismo se denomina las fuerzas de la naturaleza y también la próxima vida. Entonces, se divide en 3 planos, podríamos decir pasado, presente y futuro. Hay gente que lee este tipo de mazo tan fácil como sacar una carta, y esta es como la carta 1, esta es la carta 2 y es la carta 3. También podría serlo, también podría verse así, es como esto en el caso del Saint Germain no, Alina, porque ahí sabemos que no dice nada, pero en el fondo, en general, puede ser una forma de entenderlo. Si no, puede ser vida pasada, vida actual, futura vida, también es una forma de verlo. Bueno, Janeiro, él plantea que el primer plano y el segundo plano, todo esto está escrito en el libro, por si después lo quieren ver con mayor atención, se llama concepto. Él dice, todo esto es como que suma un concepto. Y la primera energía es el origen de las causas, y la segunda donde las causas se procesan. Y después hay un atributo, que es el tercer plano, que es donde la causa ya se concreta.
El tema está en que como este tarot está inspirado un poco en la cultura egipcia, que creen un poco en esta idea de la próxima vida, o quizás si ustedes creen un poco en el karma, aquí podríamos estar hablando, reitero, de un poco lo que podría venir o lo que se está materializando en base a tus acciones del pasado y tu presente. Entonces, él dice que esto que se suma de la posición 1, de la posición 2, es, digamos, lo más global, como lo más como actual dentro de, a pesar de que la primera posición es el pasado, porque en el fondo es un pasado que te influye en el hoy, en este momento. O sea, esto ya pasó, pero igual te está influyendo. Entonces, por eso como que él dice todo esto es como lo general si es que tú fueras a leer este tarot. Pero acá, lo que está más abajo, el atributo, sería, digamos, las consecuencias, lo que podría ser eventualmente en base a lo que tú estás viviendo acá arriba. Y tenemos un tercer tema, aparte de esto del concepto y el atributo, que es el axioma. El axioma es este reglón de abajo, donde aparecen las características astrológicas de la carta que él propone, el nombre de la carta, una letra hebrea y un número. El axioma, él dice que es, digamos, un enunciado tan evidente que no requiere demostración. A mí me da risa esta descripción porque en el fondo, cuando yo primera vez vi este mazo, dije, ¿qué dice ahí? O sea, no lo considero evidente. Por supuesto, esto implica que si ustedes saben de astrología, saben de letras hebreas, quieren saber, porque les digo, no es obligatorio, eventualmente les va a ser más fácil. Ustedes van a mirar esos símbolos y van a decir, ah, ya, entiendo lo evidente, ¿no? Pero quien no sepa de esto puede sentirse a veces un poquito como, ay, ¿qué es eso? No es tan evidente para mí. ¿Ok? Bueno, este famoso axioma, que sería como el resultado, él le llama como la conclusión. ¿Han visto ustedes, los que ya tengan más experiencia de leer tarot, que siempre hay como una carta conclusión? Bueno, él dice como que la carta conclusión sería eso. Entonces tendríamos como pasado, presente, futuro y la conclusión abajo. Entonces, fueron todo, muchas veces, por eso es interesante este mazo, porque a veces una carta te puede decir tantas cosas, ¿no? En el fondo son como 4 cartas en una. Por así decirlo, si ustedes hicieran como una clásica lectura, pasado, presente, futuro, en el fondo aquí tenemos las 3 cartas, más otra extra como para ver un poquito un cierre, abajo el axioma es ese cierre, ¿ya? Estos conceptos, atributos, axiomas, son palabras de repente un poquito rimbombantes que claramente en las lecturas de tarot no surgen, tampoco ustedes se las tienen que explicar a los consultantes, incluso a lo mejor ustedes tienen que haber visto en la escuela algún ramo que nos enseñaron algo y yo ya no me acuerdo. En el fondo tampoco quiero que se sientan obligados al tecnicismo de, aquí tenemos un axioma. Es como, de cierta manera, si se acuerdan, genial, pero si no, no se preocupen, porque en el fondo al final del día es la sensación, lo que uno cuenta, cómo se conecta con el consultante, la pregunta. Hasta aquí, en cómo es la estructura de la carta, ¿hay alguna duda? ¿Estamos juntas? Yo tengo una duda. Cuéntame, Fabiola. En la parte del plano inferior, donde dice físico, como que no entiendo eso. Sí, él describe la palabra físico. Yo le decía que a mí me pasa que él describe palabras que yo no sé si estaba haciendo este típico juego que hacían este tipo de eruditos como para engañarte y a ver si tú hacías como esa reflexión de decir no me calza, porque en el fondo acá él dice que este es el plano mental. Yo digo como que me resuena más mental arriba y acá me resuena más físico. Pero sin embargo, no es como un físico asociado como a cuando uno dice, esto es lo concreto. Es como lo que eventualmente se está desarrollando, que en la eventual vida podría venir si es que tú mantienes lo bueno arriba o si es que mantienes lo malo de arriba, se puede llevar a un plano, es como en tu próxima vida, cuando tú nazcas, no sé, vas a ser insecto. Entonces físicamente pasó algo, ¿no? Porque en el fondo algunos que creen que en las otras vidas, no sé, si te conviertes como un animalito, un insecto, a lo mejor no fuiste tan genial en la vida anterior, te materializaste de nuevo, pero a lo mejor no de otra manera. Entonces él habla de esa materialización como potencial, pero no es como que sea como esto es lo concreto, no es como el resultado de la carta, como cuando uno lo ve como en un tarot muy concreto, ¿no? ¿Se entiende por ahí? Entonces creo que el juego de la palabra a mí no me suena. Yo creo que si se marean un poco con la palabra físico, déjenlo como fuerza de la naturaleza, como próxima vida. Creo que es más así fácil de entender. Gracias, Anita. ¿Alguna otra duda con respecto a esta estructura? Anita, yo tengo una consulta. Cuénteme. Mira, mi mazo, viendo el tuyo, yo solamente la consulta es, ¿me compro el quiero o me quedo con lo que tengo? Porque el mazo que tengo mezcla las dos cosas. Te lo voy a mostrar, o lo voy a mostrar al grupo porque me parece como bien interesante,
porque fíjate que el plano superior y el plano inferior están mezclados. Sí. De hecho, aparece el signo que en el mazo del Kier aparece arriba y la cabeza no termina, sin embargo el símbolo aparece. Sí. Me parece bien interesante, pero no sé cómo interpretarlo. Está súper Viendo interesante tu mazo, Caroline, pero yo creo que es lo mismo, porque yo ahí estoy viendo los Ya. 4 planos. De hecho, estoy viendo el plano superior, el plano central, el inferior y el axioma. Está dividido. Ahora, tu pregunta va a responder algo que viene después de esta diapositiva, que eso me lleva a adelantarme un poco, es de que en el tarot Kier o en el tarot de la Caroline, los planos se mezclan. Y ahí es cuando uno dice, ¿qué es esto? Estábamos bien, teníamos los planos equilibrados, pero resulta, fíjense que acá les muestro imágenes de las cartas del tarot Kier, donde el plano acá, entre el central y superior es curvo, acá es abierto, acá hay como una especie de entrada, acá hay como otro plano aparte. Fíjense que acá el plano inferior está aquí y el plano de la carta que viene se sube. Eso también tiene un significado, que implica que a veces se fusionan las cosas. Entonces, por ejemplo, en el caso de la emperatriz, significaría de que esta persona está todavía muy conectada con su vida anterior. ¿Se han fijado? Yo creo que les ha pasado con gente, a mí me ha tocado consultantes que me dicen que yo me acuerdo de mi vida anterior. De hecho, La Paz el otro día colocó en Instagram que ella de pequeña se acordaba de una vida anterior. Entonces, si a ti te sale la emperatriz, por ejemplo, con este plano abierto, significa de que puede ser de que tú estás como todavía un poco recordando o estás como muy fusionado con tu vida anterior y te cuesta separarla. Estás como muy tomado por tu vida anterior. En este caso, por ejemplo, aquí en que el plano central está, digamos, empujando al plano superior, significa que aquí en esta vida actual tú has tomado mucha presencia, mucha conciencia del asunto y eso está llevando a que a lo mejor puedas incorporar armónicamente los mensajes de tu vida pasada en esta actual, o que de cierta manera aquí ambos planos están más armónicos. Es como que tú lo acoges sin como sentir la nostalgia de mi vida anterior, pero siento de que pude en esta vida trabajar mi karma, trabajar lo que tenía que resolver. Entonces, por ejemplo, el de la Caroline, ella tendría que considerar que la carta que nos mostró, la cabeza del personaje pasa al plano superior. Entonces, si la cabeza del personaje pasa al plano superior, significa que su personaje, su carta, más bien esa en particular, representa a alguien que está muy tomado por su vida anterior, muy influido, ya sea positivo o negativamente. Ahí tendríamos que ver la pregunta, porque, por ejemplo, a veces llegan consultantes y uno tiene que adaptarse, porque, por ejemplo, yo tengo consultantes que de repente me dicen, no, es que a mí los extraterrestres me hablan. Y yo personalmente no creo en los extraterrestres, pero yo, a ver, ¿pero qué implica esto? Entonces, en su cosmovisión, digamos, él siente una conexión con sus maestros que son extraterrestres, y eventualmente si me apareciera el mazo que me acaba de mostrar la Caroline, esa carta, yo le diría, sí, pareciera que esta persona tiene una sensibilidad mayor. ¿Se han fijado que hay gente que canaliza? Yo sé que acá varios del grupo hacen registros acá, chicos, que logran bajar información. Ese tipo de personas que bajan información, si les sale la carta que nos mostró Caroline, muy contingente, muy coherente, porque en el fondo es una persona que logra bajar información, logra captar esa información sutil, que no todos pueden. Hay personas que dicen, yo nunca he percibido nada, y a lo mejor tiene sus planos ordenaditos, clásicos, ¿no? Pero si alguno de estos planos empieza a moverse, puede implicar de que a lo mejor la persona está en armonía, en contacto con esos planos, o esos planos también hacen que esa persona en su realidad, en el plano presente, sea muy dispersa. También puede ser eso. Entonces, miremos acá el ejemplo que yo les traía para entender que muchas veces este tipo de mazo muy visual con respecto a los planos, es que en el fondo la primera carta de este mazo, que es el mago, marca un poco el equilibrio de los planos. Entonces, si ustedes ponen una carta después, como esta, que es la sacerdotisa, observarán que el plano inferior es mucho más grande que el anterior. Por lo tanto, pareciera que esta persona está preparándose mucho más para la próxima vida, o hay como un trabajo más avanzado, hay una profundidad, porque en el fondo también acá aparecen las columnas que representan un equilibrio y un tanto de cosas más. Entonces, aquí pareciera que ella es mucho más profunda y más interesada en lo que podría venir, tiene más cuidado del mañana, en esta natural forma que habíamos visto de la predicción, porque naturalmente la sacerdotisa es la chamana, es la mujer medicina, es la bruja, la intuitiva.
Entonces tiene mucha coherencia que ella, su cabeza, fíjense, su corona pase al plano, digamos, superior, y este plano inferior también esté un poquito más elevado. Entonces, claro, acá podríamos decir que esta persona a veces no es tan concreta, no está siempre en el plano más como clásico, porque le gusta conectar con el plano, digamos, de las percepciones, pero también le interesa lo que podría eventualmente venir mañana. Por eso que eventualmente, Caroline, no sé si eso contesta tu pregunta, me parece que tu mazo está precioso y lo puedes perfectamente integrar, esta información que la vamos a ir aprendiendo también en el taller, de cómo un poco los planos también, eventualmente si uno es más grande o más chico, puede significar eso algo específicamente en la carta. Perfecto, Anita, no, me contestó súper y me dejó tranquila, si no tengo que correr a buscar un tarot que está agotado. No, Así que no muy corras. bien, Yo encuentro que tu mazo está bien. Bueno, me gracias. adelanté un poquito porque surgió la pregunta de la Caroline, pero para aquellos que hacen tarot evolutivo, tarot terapéutico, ha surgido una nueva forma de entender estos planos. ¿Ya? Porque también va a pasar, yo tengo consultas también, dicen, no, yo no creo en esto de las vidas pasadas, perfecto, ¿para qué vamos a meternos en eso? Si no creen, no tenemos que jamás forzar a un consultante desde su cosmovisión. Entonces, también se dice que el primer plano se asocia al supraconsciente o a la sabiduría, así como un poco a la información que tú has ido registrando a lo largo de tu vida, en esta vida, ¿no? Olvídense de las otras vidas, olvídense del karma, o sea, en esta vida yo he recogido información, he aprendido, me he desarrollado, ahí está un poco mi sabiduría. Lo que sería el plano central se asocia al consciente y al subconsciente, siendo la primera parte el consciente y la segunda parte el subconsciente. En el caso del consciente, la primera parte sería como las metas y los objetivos, y el subconsciente, bloqueos emocionales o emociones atrapadas. Y esta parte que está acá, al final, el plano inferior, se asocia al inconsciente, traumas, recuerdos emocionales, digamos, también se le llama enagrama, que es como una marca orgánica sobre el tejido nervioso, bien que técnico, causada por un estímulo ocurrido en el pasado del individuo que será el soporte material de la memoria. Y por supuesto, aquí estarían como las memorias de dolor. Entonces, si a ustedes les gusta más la visión de un tarot terapéutico, acá estaríamos viendo un poco lo que yo he registrado, lo que he aprendido, acá, digamos, mi vida actual, acá un poquito lo que yo ya voy medio ocultando, que de repente como que lo tengo ahí medio como ahí veremos, y acá, aquí estaría como el pero, el trauma, o el eventual, si es que la pregunta surge así, ¿qué es lo que yo oculto? ¿Qué es lo que no he podido entender de mí? Quizás aquí tendrían que ir a mirar. Así, esa es otra forma de entender los planos. ¿Dudas o consultas sobre esto? ¿No? Vamos entonces a seguir. Y tenemos acá ya la composición de la carta. Vimos que la estructura de cartucho, vimos que se dividía en 3 planos, y aquí hago el comparativo con el tarot de Margarita Renal, como yo les comentaba, tiene menos símbolos, entonces eso lo hace un poquito más amigable, porque uno dice, hay tantos símbolos, de repente mucho. Entonces acá tenemos el de Iglesia Janeiro, que por supuesto tiene muchos símbolos, fíjense que acá ella lo rehúsa a 2, ella saca este símbolo, que es el alfabeto de los magos, ya no lo replica, y saca los sigilos. Sí mantiene los dioses, y también los 3 planos. Claro que el de Margarita Arnal, para hacerlo más fácil, tiene todos los planos iguales. O sea, acá no se van a encontrar con esto de que un plano es más grande que el otro. Todos los planos son del mismo tamaño. Acá abajo el axioma se mantuvo, es prácticamente el mismo, solo cambia un par de cartas que en el fondo, en vez de ser una combinación astrológica, deja un planeta, pero el resto todo igual. Lo vamos a ir haciendo los comparativos, como el que decía la Lina, para que nadie se me pierda acá. Yo creé las imágenes acá para que después vayamos viendo cada carta, para que tengan un poco también la visual de distintos mazos. Edison, cuéntame. Una pregunta, Anita, es que estoy viendo que en este tarot de Margarita que nos ponen al otro lado, la carta de la suma mira hacia otro lado. ¿Eso tiene algún significado? O... Sí, claro. Bueno, acá vamos a hablar de las famosas leyes de las miradas que uno también aplica en el caso del Marsella como el tarot Rider. Ustedes observarán que los tarot siempre tienen sus propias miradas, entonces, por ejemplo, a mí personalmente me gusta más la ley de las miradas del Marsella, porque muchas veces la del Rider todos miran hacia el frente, entonces cuando uno quiere hacer como este ejercicio de estar interactuando, ¿no? A veces se hace más complicado con el Rider. En este caso, siempre respetando un poco la esencia del mazo del autor, lo que yo hago, francamente, con todos los mazos, es que si, por ejemplo,
ejemplo, este autor considera que esta sacerdotisa está más pendiente del mañana, mirando a la derecha, yo en mi consulta seguramente voy a considerar que esta sacerdotisa está más inclinada a una tendencia a considerar el mañana. Pero si yo compré un mazo o uso un mazo donde mi sacerdotisa mira de frente, yo voy a considerar en ese mazo, cuando haga una lectura o cuando conteste una pregunta, que mi sacerdotisa esa es más actual. Pero también puede ser que mi sacerdotisa en otro mazo mire a la izquierda, ya más nostálgica, tiene algo que trabajar con el ayer, bueno, por algo saqué ese mazo, por algo salió esa carta, por eso ese consultante hizo la pregunta, yo le voy a decir, no, mira, hay algo en el pasado que seguramente hay que revisar. Entonces, yo les invito a aplicar la ley de las miradas según el mazo que ustedes tengan, ¿no? Porque, por supuesto, acá, como bien dice Edison, nos vamos a encontrar con algunos pequeños cambios que son usuales. Ahora, en el mundo del tarot siempre hay como un poco paralelo, y hay como una especie como de tendencia a hacer el paralelo entre el Marsella y el Rider. Bueno, en el caso del mundo del tarot egipcio, generalmente se hace el tarot Kier con el Margarita Arnal, así como cuál es el que más popular, cuál es el que gusta más, así que acá pasa un poquito ese mismo fenómeno y por eso también vamos a ver algunos cambios. A mí me gusta mucho el de Margarita Arnal porque siento que a veces es como más limpio, ¿no? O sea, con menos información visual, pero con la misma información de adentro, ¿no? La información de adentro es la misma, pero a veces como con tantos símbolos uno de repente se puede sentir un poquito abrumado. Entonces, en este paralelo, quiero comentarles que el tarot Kier tiene siempre arriba, en los arcanos mayores, un sigilo. Ya vamos a saber qué es un sigilo, se los voy a explicar un par de láminas más adelante, pero aguántense un poquito. Después tenemos acá al costado el alfabeto de los magos, también se los voy a contar qué significa eso. Usualmente tiene un jeroglífico que sí, digamos, está relacionado con la cultura egipcia y algún dios que sea, digamos, simbolizado a través de un animal o un objeto. En el caso de Margarita Arnal ya no tenemos el sigilo, ya no tenemos el alfabeto de los magos, pero en general le lleva a colocarle algún elemento típico de Egipto y también, digamos, algún dios. Después, en el plano, digamos, central, las ilustraciones pueden ir variando, algunas son las mismas, ya vimos que, por ejemplo, el caso del Kier está basado, digamos, en este tarot de Falconier, pero en general, digamos, lo que está pasando en el centro, no se preocupen, en general lo vamos a homologar para todos los mazos, que es el plano como de la manifestación. Y abajo, en el tercer plano, a veces, digamos, va a colocar el tarot Kier un dios, también un simbolismo, pero en general, digamos, lo importante acá es la textura. Ya les voy a contar qué significa la textura clase a clase. Y en el caso de Margarita Arnal, un poco repite lo mismo de arriba. Puede ser un dios o puede ser un elemento típico, a veces puede ser uno, dos o tres. En general, eso es lo que aparece acá. Y abajo en el axioma se mantiene lo mismo. Una combinación astrológica, el nombre, la letra hebrea y un número. Entonces, esa es la composición general de los arcanos mayores de este tipo de mazo. Bueno, Paracelso. Paracelso fue súper importante para, digamos, aquellos que desarrollaban tarot, sobre todo, digamos, para lo de la Golden Dawn, que es una orden que viene de la masonería, que surge en Inglaterra, que desarrolla muchos mazos de cartas. Y resulta de que ellos incorporan la teoría de los elementales que había desarrollado Paracelso. Y además Paracelso le gustaba hablar en código y él crea su propio lenguaje, digamos su propio abecedario, que es este, y por eso que es usual que en las cartas del tarot o se incluye la teoría de los elementales, por ejemplo en el tarot Rider, en los arcanos de la corte, ustedes van a ver los elementales escondidos. Yo sé que a veces hay gente que se sorprende y le digo, no, si ahí están los elementales, ahí estaba así. Incorpora los elementales de Paracelso y también incorpora, si no, a el alfabeto de Paracelso. El que aparezcan las letras acá, francamente no aporta mucho, porque las letras, obviamente, como lo van a ver acá, están asociadas al alfabeto latino, y no las asoció un significado. Paracelso no hizo este lenguaje como para hacer algo muy grande, sino más bien para hacer sus escritos personales o hablar como secretamente con algunos amigos, porque Paracelso era científico, pero también creía en la magia. Entonces, en un punto donde se empieza a separar la magia de la química, porque él era alquimista y químico. Entonces, como que él tenía que escribir cosas en secreto como para que aquellos que eran como más racionales no lo condenaran, no se enojaran con él o no lo cuestionaran. Entonces, de fondo, ¿por qué razón este tipo de mazo incorpora, digamos, el lenguaje de Paracelso? Es un poco una referencia a replicar
que hay un código, que de hecho el mismo Janeiro en su libro lo explica, que a veces hace interesante este ejercicio de cuando ustedes se hablan entre amigos, entre familiares en código, a través de las miradas, a través de una palabra. Entonces era un poco hacer este juego que uno hace con el tarot, como que uno con el tarot hace ese juego, me salió esta carta porque tú me querías decir algo. Entonces ese era un poco el juego, pero no tiene mucha profundidad, así que si no se recuerdan, digamos exactamente qué letra asociada la de Paracelso a el abecedario latino es, no se preocupen porque en el fondo no tiene mayor profundidad, pero sí tiene mayor profundidad la teoría de los elementales, que va más en el Rider o en el de Todd, que si ustedes usan esos mazos, ahí por supuesto esta información está más explícita. Pero ese sería el lenguaje de Paracelso o lenguaje de los magos. Se dice que los magos escribían así, y por eso que acá esta letra está aquí. Yo les hice un paper cuando les dije hay unas tablitas, ahí van a aparecer las letras, una palabra nada más asociada a un significado que él asignó, que también ahí está, por si que ustedes quieren averiguarlo, y por supuesto también hay gente que ocupó digamos, abecedario para hacer magia, para hacer escritos mágicos después, pero como que no está comprobado que él lo hiciera, más bien para él era un método de comunicación secreta. ¿Alguna duda o comentario? ¿No? ¿Estamos claros? ¿Claras? Perfecto. Bueno, por supuesto, en este tipo de tarot, muchos ya llegaron acá, yo lo sé, por el interés con la cultura egipcia, hay muchos dioses egipcios, son más de 1400, incluso a veces se siguen descubriendo, pero ya quiero decepcionarlas desde ya, porque resulta de que la cultura egipcia, que la mayoría conocen, es la descrita por Plutarco. Plutarco trató de transcribir la información de la cultura egipcia como un poco para que fuera más fácil para nosotros entenderla, pero la transcribió mal. Entonces él lo primero que hizo mal fue empezar a asignar dioses como malos y buenos. En cambio, en la cultura egipcia, los dioses no eran malos y buenos, eran, digamos, una polaridad integrada. Entonces, por eso que ustedes van a comprar libros digamos, de mitología egipcia que les habla de un dios que no es bueno, pero eso no es así, no es del todo así. Entonces, por eso yo decía que es difícil recomendar libros a veces para este tipo de mazos, porque la mayoría de los libros de mitología egipcia son para que uno entienda un poco los mitos, pero en el rigor no era así. Si tú hablas con un egiptólogo, te va a decir que eso es incorrecto. Tendrían que comprarse, y son carísimos desde ya les adelanto, un libro escrito por un egiptólogo, que son muy pocos en español, la mayoría están en inglés, porque la mayoría de los libros que están disponibles son súper entretenidos, y yo tengo, son fascinantes, pero no hablan correctamente de la historia de los dioses. Ahora, yo les voy a tratar de explicar la historia de los dioses lo más real, lo más como es, como a mí me lo enseñaron en Egipto. Entonces, esa es la información que yo les quiero, digamos, presentar. Pero desde ya les digo que seguramente pueden leer la misma historia en algún libro y no van a sentir que es la misma, porque es la información menos encontrada, es la menos fácil de obtener, la de cómo realmente se comportaban estos dioses, porque la mayoría que nosotros tenemos disponibles es la visión de Plutarco. ¿Ya? En general, los dioses egipcios eran muy altos con respecto al promedio, digamos, de los humanos. Hubo un tiempo que se cree que supuestamente vivieron con los humanos. Las descripciones dicen que olían muy bien y que sus huesos eran de plata, su carne era de oro y que sus cabellos eran de lapislázuli. ¿Ya? Resulta de que en Chile tenemos lapislázuli y en Egipto también. Entonces, el lapislázuli no es fácil de conseguir, es una piedra así muy preciosa, pero que la podemos compartir en Chile en Egipto. Bueno, resulta de que así era como supuestamente cuando convivían con los humanos los dioses. Los dioses se podían convertir en animales, también representaban fenómenos de la naturaleza y su representación podía ser humana, animal o a través de un objeto o mezcla. No es que los egipcios adoraran a los animales, esto es un error que se repite mucho y que uno dice así, obvio, adoraban, no adoraban a los animales, sino que ellos observaban el comportamiento de los animales porque eran atributos muy propios de un dios. Ellos consideraban que los acercaba, digamos, a la divinidad, pero no es como que ellos adoraran animales. Sí, por supuesto, los dioses se podían convertir en animales, pero en particular no era así como tal directo como adoran a los gatos, como la gente cree, no es que adorar a los gatos, no era así tan exacto. Bueno, otra cosa que les quiero comentar es que el tarot, digamos, egipcio tiende a mostrar sigilo. Un sigilo es un símbolo utilizado en magia, es un término que se refiere generalmente a un tipo de firma o gráfica de una entidad espiritual. En el libro de Janeiro van a encontrar esta grilla que él, digamos, acá propone
para hacer tu propia firma de mago, digamos, y por ejemplo, para hacerlo fácil, por ejemplo, la Caro quiere hacer su firma, ella tendría que buscar en esta grilla la C, entonces a la A, y hay que buscar la R, ¿dónde está la R por acá? Y después buscar la O, ahí está. Esa sería como si la Caro quisiera firmar como maga, esa sería la firma de Caro, ¿no? Ese es un ejemplo que estoy dando. Por supuesto, esta grilla es la que propone Janeiro. Eventualmente, si ustedes quieren firmar como mago y hacer su sigilo, genial, así lo pueden hacer. Por ejemplo, allá acá puse yo mi nombre, Anita, para que vean un poco cómo se firman. Sin embargo, los sigilos más famosos vienen de los Rosacruces. Los Rosacruces tenían también su propia grilla, que es esta, y de ahí surgieron las famosas firmas de los ángeles, que yo creo que algunos las tienen que haber visto, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos la firma del ángel Miguel, acá tenemos la palabra Malkut. Entonces ellos hacían estas grillas y obviamente iban, digamos, conectando la palabra, y así supuestamente firmaban los demonios, firmaban las entidades o firmabas tú como mago. Estos sellos, firmas o sigilos son llaves mágicas que pueden provocarte cierta energía, llevarte a un cierto lugar o invocar una presencia de un maestro espiritual, ya sea al visualizarlo o hacer tu petición y firmarla. Es un sello, ¿no? Acá no vamos a aprender magia, no es un taller que yo lo tengo enfocado a la magia, pero sí hay muchos tarot que surgen, digamos, conectando con la magia. Por supuesto, puede ser que este tarot quisiera proponer eso. Janeiro no lo explica así en su libro. Desconozco si él tenía esa información incorporada, quería que uno la incorporara, o si fue un extra que le encontró decoración y lo puso ahí. No tenemos pruebas de ello. Sí les puedo decir que los tarot de la Golden Dawn sí tienen esa base, o sea, los sigilos y los símbolos que aparecen ahí, los rituales que se hacían en la Golden Dawn con las cartas del tarot, servían desde su perspectiva, desde su cosmovisión, desde su creencia, para abrir portales, conectar con estas entidades. Ellos lo hacían así. De hecho, yo tengo libros donde aparecen todos los altares con las cartas que ellos usaban para hacer esto. Desconozco si este mazo se puede usar para eso, no conozco a nadie que me haya contado que lo hace, pero sí creo que como Janeiro conocía el Rider, y el Rider es de esa línea, puede ser que o lo investigó o lo copió, no me conta, pero sí el sigilo está ahí para, digamos, hacer un anclaje con una entidad que puede ser, ojo, buena o mala. En el Drive que yo les hice hay un paper específico de todos los sigilos que tiene el Tarotkier en los arcanos mayores. Esto de verdad es que no lo he encontrado en ningún libro, fue un trabajo de verdad, perdónenme, de chino. Tuve que meterme en libros antiguos de magia, hay algunos que son fáciles de obtener, otros no, y los encontré todos, y ahí van a encontrar esa información, o sea, ustedes van a poder imprimir, van a ver todos los sigilos correspondientes a sus arcanos mayores y a la entidad a la cual representa, eso está disponible, y eso créanme que no es fácil de conseguir. Así que ahí está el sigilo. Ahora, ¿para qué está ahí? Puede ser para hacer magia, puede ser para hacer, digamos, la invocación, el ritual, si es que la persona quiere o cree en ello, o, ¿por qué no? No lo descarto, decoración. Pero sí debo decirles que los sigilos están conectados con muchos símbolos astrológicos que efectivamente son los mismos que están abajo, por lo tanto sí hay una coordinación, no es tan azaroso. Bueno, el tarot egipcio también tiene una letra hebrea, abajo en lo que se considera el axioma, las letras hebreas son 22, se cree, porque tampoco está comprobado, que a lo mejor una de las formas de donde surge el tarot también viene de la cábala, porque el alfabeto hebreo, como tiene 22 letras y las primeras 22 cartas tienen el mismo número, se asociaría una carta a una letra hebrea. Pasa que el sistema oficial de asociar letras hebreas a una carta se desarrolló en la Golden Dawn, que no es el mismo que ocupa Janeiro. Algunos dicen que lo hace a propósito, como error, para probarte si es que realmente tú estás atento a lo mejor a que la información no es así, o algunos dicen, a lo mejor no sabía y él replicó, digamos, lo que oyó por ahí. Como les digo, no sabemos, no nos conta. Ahora,
¿Cuál sistema me gusta a mí? La verdad es que me gusta más el de la Golden Dawn que este, pero yo les voy a enseñar por supuesto este, porque obviamente es el que está endosado y conectado a esta carta. La verdad es que los dos sistemas no son tan diferentes, y esto tiene que ver con una composición del mazo, porque el tarot, digamos, Rider, por ejemplo, parte con la carta del loco y se denomina la carta del loco 0. En cambio, en el tarot egipcio, la carta del loco es la carta 22, va al final. Entonces, si las cartas son 22 y las letras hebreas son 22, lo que hace Janeiro es ordenar el mazo del mago a la carta del mundo y asignarle a cada una de estas cartas una letra hebrea en su orden correlativo. Pero si ustedes parten asignándole una letra hebrea a un mazo al loco, se les va a correr un escalón. Entonces, por eso que yo les digo que es diferente. Las letras hebreas tienen significado, sí, muchas sí calzan con las cartas y otras no. Por eso que yo prefiero más el de la Golden Dawn. Pero sí, de cierta manera, te dice que el que un mazo tenga una letra hebrea también lo activa. Porque todos estos símbolos extras que tú dices, pero ¿por qué están estos símbolos? Desde la perspectiva de ellos, porque si ustedes no creen está bien, o si creen está bien, es para activar el mazo para un ritual, para hacer magia, o porque así vibra más, porque se dice que esos eran los lenguajes de Dios, de los ángeles, de los demonios. Entonces, si tú le hablas a ellos en esos lenguajes, es más fácil conectar, y eso hace que la carta tenga, digamos, un componente más mágico. Y de ahí viene que por eso mucha gente le tenía miedo al tarot, porque decía, no, es que el tarot abre portales. La verdad es que desde la versión de los Golden Dawn sí, abre portales. No me conta, pero en el fondo es como ellos lo veían. Entonces, este mazo está inspirado ahí y por eso también tiene letras hebreas. Ahora, este mazo sí, debo decir que si ustedes saben otras formas de leer tarot desde lo básico o arcanos mayores, no tengan problema en conectar esos conceptos con los 22 arcanos mayores del egipcio, porque es prácticamente lo mismo. Donde hay una variación real es los arcanos menores. Ahí sí que es muy diferente. En ese caso, si ustedes ya saben tarot, aplican más o menos en general los conceptos de los arcanos mayores clásicos al egipcio y van a andar perfecto. Ahora, las letras hebreas solo se van a asignar a los 22 arcanos mayores, también la vamos a aprender clase a clase, y tienen significados, por supuesto, específicos. Diferencias entre el tarot Iquier y otros mazos, ya se las estaba adelantando. Los conceptos de los arcanos mayores están basados en Marsella, por lo tanto pueden aplicar el mismo concepto. Las ilustraciones de los arcanos mayores también están inspiradas en Marsella y en parte en el Rider, por lo tanto en el Falconier, que ya lo vimos. Así que no debiese ser en ese sentido como muy novedoso a lo mejor los conceptos que yo les voy a enseñar. Sí, como tradición, los tarot egipcios, la carta del loco va al final, porque supuestamente el libro de Tot era un libro que se leía correlativo, que en realidad en rigor no era libro, eran papiros, pero en el fondo, si es que existiera, era un papiro, digamos, conectado con el otro, que eventualmente se leía como, imagínense, como uno lee un libro. Entonces, por eso el tarot egipcio tiene una numeración correlativa de 1 al 78. Es como las páginas de un libro numerado. No es como los otros tarot que llegan a la carta 21 y después pasa a los palos del 1 al 10 y después se agregan los arcanos de la corte. Porque esto es como leerlo, libro, una página por otra. ¿Ok? Y otra diferencia es que el tarot egipcio de Kier, que fue el primero en ilustrar los arcanos menores, elimina los palos. O sea, estos famosos palos, las copas, los oros, los bastos, acá no van. Acá no se van a aplicar, acá no se divide las cartas que vienen posterior al 22 en 4 grupos, no, acá son correlativas. Esa es otra de las diferencias. Y creo que ahí ya les he contado lo general sobre las diferencias de este tipo de mazos egipcios con quizás los tradicionales, ¿no? Mayores, prácticamente lo mismo, por supuesto igual hay que contemplar los planos y también los símbolos extras, pero en menores sí va a ser una aventura diferente. Ahora, este taller al menos dura 2 meses y vamos a hablar de los 22 arcanos, porque vamos a hablar de los conceptos y también de toda esta simbología extra que trae. Posteriormente tenemos un descanso y si ustedes quieran, por supuesto, después podemos hacer otro taller con los arcanos menores, pero primero, digamos, vamos a entrar a hablar durante todas estas clases de los mayores. ¿Dudas o comentarios hasta aquí de la estructura del mazo que implica lo que sea que quieran decir? Anita, yo te había escrito algo en el chat Vamos, a ver qué me escribiste. sobre la visión de los dioses. Hay que tener mucho ojo con eso cuando uno se va a Egipto, porque la época de Egipto se divide en diferentes dinastías. Sí. Incluso hay periodos intermedios entre estas dinastías. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando vamos más cerca a la época baja y a la época grecorromana de Egipto,
la visión de los dioses tienen una perspectiva más cercana a la griega. Entonces, por ejemplo, una diosa como Isis, que desde la cultura egipcia puede tener una visión, cuando llegó esta época, tiene una visión más afrodita. Sí, claro. Es que de ahí influyó mucho Plutarco, porque en el fondo, como les decía, Plutarco empezó como a tratar de transcribir la información y la trató de homologar más hacia cómo era un poco la cultura griega. Y efectivamente lo que dice la Paz es tremendo, porque incluso hay muchos dioses egipcios y muchos son el mismo, pero cambian nombre, pero es lo mismo. Y según la localidad es como se llama. De hecho, es tradicional decir Alto y Bajo Egipto, en el fondo en el mapa. Entonces, los que estaban en el Alto Egipcio llamaban a un dios de una manera y los que estaban al Bajo Egipto tenían el mismo dios pero lo llamaban de otra manera. Entonces por eso también se van a encontrar de que hay muchos dioses, pero sí está el mismo, sí el mismo, porque en el fondo en una región lo llamaban de una manera y en la otra región era la misma entidad pero le tenían un cambio. Y esto pasa en todas las culturas, ¿no? Que en el fondo se crea algo y en la otra cultura le llaman de un nombre y acá la llamamos de otra. Entonces, claro, sí es un tema eso. Entonces, por eso que también, si ustedes sienten que es muy complejo aprender un poco la historia de los dioses, entiendan que todos los mazos se le puede aplicar una mitología. Muy tradicional hablar de los mazos de la mitología griego-romana, que está como mucho más estandarizada y que a veces es más fácil de recordar porque es un poquito más actual que esta. Sí, hay que entender que la cultura egipcia es muy vieja, pero eventualmente, si a ustedes les gusta, claro, les va a encantar y les suma un extra. Pero si no se quieren aprender todos los dioses, los nombres, tampoco no se preocupen porque igual los conceptos básicos de las cartas están. Y no tienen, a un cliente no le interesa si esa carta se llama Tot o se llama, no sé, Anubis. O sea, el cliente quiere que uno le responda, a lo mejor uno puede ocupar y le puede contar la historia, mira, este dios se desarrollaba en esto, tiene esta habilidad y a lo mejor eso me resuena con tu pregunta y en base a eso yo te contesto. Pero en el fondo, por eso, claro, como dice la Paz, es súper complejo porque les cambiaban el nombre, fueron cambiando, por ejemplo, Ra, Amon-Ra, incluso Horus se cree que era el mismo. Entonces, por eso que uno dice, pero a ver cuál es cuál, puede haber sido lo mismo, pero obviamente, como dice la Paz, fue cambiando un poquito el nombre y le fue generando o quitando atributos según, digamos, la cultura. Y además, como dice la Paz, en Egipto, era muy fuerte esta visión del faraón, digamos, de cómo con el dios con el cual él se iba como a conectar. Entonces, habían, digamos, dinastías en Egipto que sentían que había un dios que los favorecía más o que eran más hijos de ese dios, entonces promovían esto y mandaban a borrar todos los dioses o trataban como de sobre la escritura a poner el dios que ellos querían. Entonces, por supuesto, también hubo cambios. Incluso también hubo uno muy polémico, que Akenatón, que él decía ser un dios y él quiso hacer solo un dios, el solar, y mandó a eliminar todo, después lo mataron porque los sacerdotes estaban muy indignados, estaban quedando sin trabajo porque tenían que mantener todos los templos y ya los templos supuestamente no tenían sentido porque los dioses no existían. Después volvió y la última gran, digamos, reina de Egipto, que la tienen que haber escuchado, Cleopatra, ella vuelve al culto de Isis. Entonces, según el faraón de turno, el líder de turno, también eran los dioses que volvían a tomar protagonismo o se generaban, digamos, mayores informaciones o se iban borrando otros, así que por eso que es un show esto, pero como les digo, no se abrumen porque voy a tratar de hacerlo lo más disponible la información para que finalmente hagamos lo que nos convoca, leer el tarot, ¿no? Y desde ya les adelanto que lo entretenido del libro de Iglesias Janeiro, que él desarrolla mucho la lectura de la rueda astrológica de distintas formas, entonces le vamos a dar harto con esa lectura, que es una lectura muy famosa y general, pero desde la visión de él que está muy buena, porque él hace como variantes, así que también eso va a ser entretenido, el radio está, la información está, y les voy a mandar una tarea que se las voy a grabar para que la hagan, para estimularlos y estimularlas, porque a veces sé que esto lo virtual, de repente uno como que le cuesta como conectar o va perdiendo a veces interés o a veces le cuesta ser constante. Yo tengo premios por las tareas, entonces estaba pensando, para ponerme de acuerdo con ustedes, es de que quien logra hacer 4 tareas entra en un sorteo para una lectura de tarot, que puede ser para ustedes o para alguien. Yo les voy a hacer una lectura de tarot, en este caso egipcio, y quien logra hacer 6 tareas, y son 8 clases, entra a otro sorteo que es para el próximo curso una beca. Eso ya lo he hecho en los últimos cursos y ha funcionado bien, así que eventualmente para estimularlos a hacer las tareas, para que en el fondo también vayan aprendiendo y practicando. Ok, chicas y chicos, cerramos la clase. ¿Algún comentario?
¿No? Yo ¿Estamos solo bien? quiero decir que a mí me recomendaron tu clase y la verdad estoy así como demasiado agradecida porque me gustó mucho, mucho, mucho. Así que estoy como súper ansiosa por lo que viene. Ay, muchas gracias, María Jesús, por tus comentarios. Eso me anima a seguir, ¿no? Bueno, Está buenísimo, está buenísimo. ya Estoy bueno. muy motivada. Con la Fran estamos también en un taller egipcio. Bueno, estamos, digo, porque yo siempre tomo talleres con todos ustedes. Acá los colegas nos vamos a ir repitiendo. Y la Nicole, no sé si pudo estar, porque la Nicole es una eminencia en tarot egipcio y yo tomé un taller con ella de arcanos mayores. La Fran siguió con los menores, pero yo por tiempo no podía estar con ella en los menores. Así que la Nicole se nos va a sumar, va a estar aquí, así que le dejamos un saludo registrado y guardado a ella cariñoso. Porque claro, también aquí todas sus aportaciones y este circular de información es bienvenido. Y la Fran ahí me da mucha emoción que me diga ese comentario porque ella ya sabe de tarot egipcio, así que espero haberte aportado algo diferente hoy día. Muchas gracias a todos y a todas, que tengan buena semana y como siempre nos vemos a la próxima y voy, ¿estamos? Gracias, Anita. Gracias. Gracias. Besitos. Nos vemos mañana. Chao, que estén bien. Estén bien, chao. Chao. Chao.